Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Bienvenidos escobuleros, bienvenidas escobuleras a un programa en familia. Mirad, hola David Sentinella, ¿cómo estás? Muy bien, magníficamente bien hoy. Estoy da gusto saludaros. Juan Ignacio Cuesta, ¿qué tal todo? Bueno, bien. Bien. Aquí bien. con mucha paciencia. Vale, bien. Entonces eso significa bien. Jesús Callejo, ¿cómo andas? Viva Villalar, estupendamente. Estupendamente. Saludos de Fran y Zuzquiza y ya está, estamos presentados todos, ya está, en familia. Bueno, perdón por la descortesía, todos no, me queda saludar a nuestros invitados de este programa. Pero vamos, que con ellos también estamos en familia, con ellos y con todos vosotros, claro. Es que has dicho en familia, pues sí, estamos en familia. Estamos, mira, voy a presentaros primero a ella, licenciada en Humanidades, profesora de español, de alemán, de literatura, de geografía, de historia, de un montón de cosas, y autora de Comuneros, la Revolución de Castilla, editado por Almuzara. Engel de la Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de estar con vosotros. Pues igualmente. Maravillosamente bien. El placer es nuestro. Y en familia también os presento, bueno, si es que le conocéis un montón, le conocéis de sobra, porque es que tiene la tarjeta oro ya de las cóbulas, ¿sabes? La que te dan por las... ¿Pero quién es no ese? sé cuántas visitas. Ese hombre de la barba. Ese hombre de la barba al que veis en la foto, que es licenciado en Humanidades, es autor de un montón de libros, ya no saben ni cuántos, integrante de la Orden del Toledo Oculto y autor de Toledo, biografía de la ciudad sagrada, editado por La Esfera de los Libros. Daniel Gómez Aragonés, bienvenido a tu primera escóbula, ¿cómo estás? 1521, y en abril para más señas, enviará la justicia a quienes justicia pidieran. Malditos serán aquellos los que firmaron la sentencia, malditos serán aquellos los que a justiciar quisieran, al que luchó por el pueblo y perdió tan justa guerra. Desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar. Pues hoy, amigos escobuleros, nos levantamos. ¡Muy buenas! ¡Hola! ¡Ole, el Mestar de Jugaría! ¡Ole! Y ahora vas y lo cascas. Ya, ¿sabes? Ahora ya podemos terminar. Claro. ¡Qué presentación! Ya con eso a ver que lo supera. Ya, eso es lo mal. No te digo que lo iguales. Y fijaos Supéralo. que yo venía con una pregunta muy tonta, pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Una pregunta muy tonta que quiero decir, no me duele en prenda reconocer esto, ¿no? Que yo mi pregunta primera del programa iba a ser, oye, pero ¿quiénes son los comuneros? Entonces, claro, como me da vergüenza preguntárselo a Engel, que sabe mucho de este tema, ha escrito un libro sobre ello, y me da vergüenza preguntárselo a Dani, que sabe todo sobre todo, hemos recurrido a Jorge Guerra para que nos lo explique, ¿vale? Así que dadnos un segundo que le pregunte a Jorge. Un segundito. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola a todos, escobuleros. O quizás debería decir por una vez, escomuneros, por el tema que vamos a tratar hoy, que es la guerra de las comunidades o la revuelta de los comuneros, que fue la primera revuelta moderna, porque de la última mejor ni hablamos. Bueno, yo voy a dar unas pinceladas pequeñitas y luego ya os dejo con los expertos, vale, porque tampoco penséis que a mí me da para más. Pero bueno, resumiendo, la guerra de las comunidades fue un levantamiento armado en la corona de Castilla que se dio entre 1520 y 1522. Vale. ¿Por qué sucedió esta revuelta? Bueno, pues yo lo tengo bastante clarinete. Fue por Carlos I, punto, porque este chaval, además de que no había nacido aquí y eso no gustaba mucho, el chaval nació con una flor en el culo, porque como venía de una familia bien, una familia fetén, que era hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, y además su abuelo también tenía tierras y tal, pues lo heredó todo, heredó Borgoña, heredó lo que tenían los Habsburgo en Alemania, heredó el reino de Aragón con su Nápoles, su Sicilia, su Cerdeña, con los viñedos, con todas las reses, con todo, y además heredó Castilla, más lo que habíamos descubierto en América y el norte de África, y todo por la patilla. Aunque vamos, que tampoco recuerdo yo un rey que se lo haya currado mucho para llegar lejos. Y mientras, en Castilla, pues la peña que heredaba, pues nada, la ropa vieja de los hermanos, con unas alpargatas por ahí y venéreas. Y no era justo. Bueno, pero es que además de heredar todo, Carlos vino muy subidito.
Cosa que también me parece normal, porque llegó a España con todo el pavo, con 17 años, y tenía las hormonas que parecía Armstrong en el Tour de Francia. O sea, estaba en un estado de Viagra permanente, que a veces le hacían hasta chistes, le decían, Majestad, vaya sable gasta usted, y le señalaban la espada, pero él no lo pillaba porque no sabía apenas castellano. Y esto tampoco gustaba, y mucho menos en Valladolid, que es donde mejor hablamos el castellano, o eso dicen. Aunque yo no lo comparto, porque somos muy leístas. O sea, tanto que si Maciel hubiese nacido en Valladolid, ya os digo yo que la canción no hubiese sido La La La. Pero es que no se vayan todavía, que aún hay más, porque es que este hombre vino con sus amigos flamencos. O sea, como Neymar, que cuando viajaba con los Toys, sí, pues igual, pero con flamencos. Oh. Y bueno, ¿qué es lo que hizo Carlos con sus amigotes? Pues los enchufó a todos en altos cargos. Y esto en España ya sabéis que no gusta, a no ser que los enchufados seamos nosotros. Pero es que además llega Carlos y sube los impuestos para ser nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que es un nombre que a mí siempre me ha fascinado porque nunca he entendido cómo puede caber eso en una bandera. Y esto ya no, la peña ya no pasaba por aquí. O sea, que me suben los impuestos para que seas tu emperador de un sitio que yo no conozco y no voy a estar nunca. Venga, hombre. Y así empezó la movida, básicamente. Ya. Empezó en Toledo la primera revuelta. Luego se unieron otras, como Salamanca, Palencia, Medina del Campo, que pilló de lo lindo, Toro, Segovia, Valladolid o Burgos. Aunque luego Burgos se bajó del carro, seguramente lo comentéis luego. Luego que sí hay rencillas entre Burgos y Pucela. ¿Quiénes fueron los líderes de la revuelta? Que no he dicho nada sobre ellos. Bueno, fueron Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, más conocidos como Bravo, Padilla y Maldonado, en ese orden. O sea, no os lo saltéis, que no se os ocurra. En los libros de texto viene así y así es. ¿Y qué pasa? Pues que estos querían a Juana la Loca, la madre de Carlos, como legítima reina de Castilla. Y en realidad quizás así debería haber sido. Pero bueno, como Carlos, su hijo, la tenía encerrada en Tordesillas porque decía que se le iba la pinza, pues nada, pero ya ves qué movida, que es que ahora nos sorprendemos con lo de Pantoja y Kiko Rivera. Y esto no es nuevo. Yeah. Los comuneros hasta se reunieron con ella en Tordesillas aprovechando un viaje de Carlos, pero al final, pues oye, la sangre es la sangre, la morcilla es la morcilla y ella no se puso de su lado. Así que os podéis imaginar que ellos se marcharon cabreadísimos y antes de salir, antes de cerrar la puerta, le dijeron, por cierto, majestad, su padre ha muerto, porque no lo sabía. Y luego ya a partir de ahí vino el fin. Al final cayeron en la batalla de Villalar el 23 de abril de 1521. Y al día siguiente, los tres, Bravo, Padilla y Maldonado, pues fueron sentenciados a muerte y terminaron como los langostinos, sin cabeza. O sea, cortaron las tres cabezas además en el mismo orden en los que se escribe su nombre. Bravo, Padilla, Maldonado. Fuera. Y tiene sentido que les cortasen la cabeza, porque sin cabeza no hay cabecillas. Luego aguantó Toledo un poquito más. Ya solo quedaba el obispo Acuña, llegó Carlos I, dijo, pues tú también, venga, fuera. Hola. Y también lo mató, y al final ya, en octubre de 1521, pues Toledo capituló y Carlos vivió como un rey, y nunca mejor dicho, hasta que se retiró a un monasterio en Coacor de Yuste a descansar de los dolores de la gota. Y esa fue la gota que colmó al Carlos. Eso sí, antes de morir, mandó construir un prostíbulo para sus soldados, porque decía que tenía que mantener la moral alta. Muy bien. Por cierto, si queréis visitar el prostíbulo, está en Garganta la Olla, se llama la Casa de las Muñecas, y no hay problema, ya está ventilado, e incluso podéis subir arriba sin miedo al que dirán. O también podéis pasar por Villalar el 23 de abril, que es el día de Castilla y León, que además es mi santo. Y así somos en Valladolid, que es que celebramos derrotas, pero como tenemos un vino cojonudo, pues lo sobrellevamos. ¡Hasta pronto, comuneros! Pues muchas gracias, Jorge, porque a mí, o sea, hasta a mí me ha quedado clarísimo, la verdad. Yo creo, Jesús, que lo ha repasado todo, desde el inicio hasta el final, protagonistas, causas, batallas, lugares importantes, todo, ¿no? Yo creo que ya está, ya podemos irnos a casa. Yo creo que sí. Yo creo que con el inicio que nos ha hecho Dani, junto con esta exposición de Jorge Guerra, no por casualidad se apellida Guerra, de lo que vamos a hablar hoy, yo creo que resume muy bien pues el asunto, el malestar, la situación política, socioeconómica que se vivió en aquel inicio del siglo XVI y sobre todo con un protagonista que se va a citar con frecuencia, y no me refiero a los cabecillas descabezados, sino a Carlos I de España y V de Alemania. Yo creo que a partir de ahí es en el momento en el que
todo se empieza a fraguar, bueno, no en ese momento, ya antes, ya los reyes católicos tuvieron la ocurrencia de engendrar a Juana la Loca, y Juana la Loca tuvo la ocurrencia de engendrar a Carlos I, que por cierto, si hacemos caso de las señales, y eso es muy importante, sabes que me gusta muchas veces este tipo de anécdotas, este tipo de indicios que nos indica un poco cómo va a ser la vida de alguien, ¿no? Sabéis perfectamente cómo nace Carlos I. Nace en Gante, y cuando Juana, su madre, la da unos retortijones y efectivamente eran dolores de parto, y los tiene esos dolores de parto y por tanto el fruto de ese parto ni más ni menos que en un retrete. Es decir, que ya ¿Tú crees que eso ya venía predeterminado a que la cosa rodeado fuera de una situación Ya. que es poco regia, poco imperial, para luego el destino que le cabe a Carlos I. Es verdad que es un personaje que tiene muchas luces y muchas sombras, pero yo creo que queda muy bien definido una de las situaciones más conflictivas de un rey que al poco se convierte en emperador, no lo olvidemos, era más que un rey, era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y que a partir de ese momento se empieza a liar la que se empieza a liar. Pero para ser justos, y esta es una pregunta que hago ya directamente a Engel, para ser justos, cuando se produce esta revuelta comunera, en 1520, hay otra revuelta que se está produciendo en otra parte de la península ibérica, la revuelta comunera, porque yo creo que es importante ya definirlo, que luego nos vamos a centrar evidentemente en los comuneros, ¿no? En Castilla se produce la que se produce, se lía la que se lía, y ya sabemos luego los lugares de conflicto, ¿no? Estaríamos hablando de Burgos, de Ávila, por supuesto de Toledo, pero en Levante, en Valencia y en Mallorca se producen las Germanías, que también le traen menos de cabeza a Carlos I, que por cierto, cuando se produce todo este tinglao, Carlos I no está por España, está en otros avatares, pero tienes a sus dignos representantes aquí para que le resuelvan los marrones. ¿Nos puedes comentar, Engel, en qué consistían estas Germanías de Levante y por qué también se sublevaron estos nobles? Porque no veían bien la situación sociopolítica que se estaba produciendo justo con la llegada del nuevo rey. Bueno, es curioso porque sí que es cierto que son movimientos, son sublevaciones que tienen lugar en tierras españolas en la misma época, pero realmente no son tan semejantes. De hecho, hay más diferencias que semejanzas. Bueno, hay una semejanza muy obvia, que es una revolución contra la persona, contra el gobierno, contra el poder de Carlos I, pero luego, tanto en su composición social como, bueno, lo que querían era más o menos similar, pero, por ejemplo, las Germanías tenían más que ver con los gremios, tenían más que ver con los artesanos de esas ciudades. Los comuneros se metió parte de la nobleza y parte sobre todo de la baja nobleza. Y las Germanías, sobre todo, la principal diferencia es el componente espiritual, mesiánico que tuvo, porque ellos sobre todo se basaban en la creencia de un personaje que apareció. No era quien decía ser, que esto es otra cosa interesante, que es el encubierto, el encubierto. Entonces, el nieto de los reyes católicos, supuesto. Sí, que luego en realidad era un tío de no sé dónde, vamos, que decía ser una cosa... O sea, el nieto de los reyes católicos y primo entonces, ¿no? De Carlos I también. Supuestamente. Sí. Sería nieto por parte del hijo Juan. Ajá, pero bueno, sí. Pero luego el encubierto no era, por supuesto, el que dijo ser. Del hijo pequeño, vamos. Sí. El que se crió en España. Todo queda en familia. Sí. Lo que pasa es que realmente la figura del encubierto, quien decía ser el encubierto era lo de menos, porque hubo hasta 3 o 4 encubiertos. Mataron al primero y luego fueron apareciendo más. Sí, cuando hablamos de Germanías, ya lo ha dicho Engel, pero serían las hermandades de gremios. Es decir, que es verdad que es más de las clases más sociales, más bajas, de esa burguesía primigenia, ¿no? Que serían esos comerciantes, esos artesanos, pero es verdad que también hay una parte dentro de los comuneros de Castilla que también tiene que ver un poco con esa parte más baja. O sea, no solo estamos hablando de nobles, no estamos hablando solo de señores, sino que también en principio afectó también a una población que no tenían esos privilegios, pero que indirectamente también sufrieron las consecuencias. David.
Engel, a mí me hubiera gustado, o sea, cuando ha terminado Jorge de explicar, de hacer ese resumen, tú como profesora que eres, si un alumno te pone ese resumen en un examen... Le pongo un 14, un 15, un Ole. 20. Sí, ¿no? Sobre 10. Yo le quitaría puntos por un detalle que es lo único, bueno, Venerias incluido, y la comparación con la Pantoja me ha fascinado. O sea, yo le quitaría porque la revolución en Toledo no termina con las capitulaciones de 1521 de octubre. No. Sí que es cierto que se firma un acuerdo de paz, pero es una paz falsa, es una paz ficticia, es un acuerdo que no se lo creían. Ninguna de las partes que firmaban se estaban creyendo que estas condiciones se iban a cumplir. Y realmente Toledo se pacifica, o termina la rebelión en Toledo el 3 de abril, el 3 de febrero del año siguiente, el día de San Blas, que fue cuando María Pacheco tiene que huir. Lo que pasa es que... A Portugal, claro, sí. vamos a hacer una cosa, porque ya nos estamos Claro, metiendo eso ya es en el final, en el final ¿no? de la historia. Entonces, precisamente como siguiendo la línea del examen que decía David, permíteme, Engel, porque es que me vendría bien hacerte unas preguntitas sobre este tema. Hablabais sobre las semejanzas y diferencias respecto a esta revuelta de los comuneros y lo que se produjo en Levante. Entonces, claro, se me ocurren muchas preguntas. La primera de ellas es si ese reinado, todavía no sé si decir incipiente, pero no, es verdad que Carlos I llegó muy joven al puesto de rey, no sé si eso influyó, es una de las preguntas que te quiero hacer. Y luego sí que quiero que entremos ya en profundidad en las causas de la revuelta de los comuneros. Entonces, voy por la primera pregunta y luego saltamos a lo segundo. ¿Era Carlos I una figura realmente aceptada, autorizada dentro de la sociedad, de los estamentos de aquella época? Has hablado, por ejemplo, de la baja nobleza como uno de los integrantes de esta revolución. ¿Realmente su lugar como rey estaba plenamente aceptada y sólido dentro de lo que era la España de aquel momento? Absolutamente no. Y ese fue el motivo fundamental de que hubiese revoluciones en los dos reinos principales, en Castilla y en el reino de Aragón. Y es porque no encajaba, o sea, él llegó con 17 años, llegó a España y de hecho, para que nos hagamos una idea de una metáfora clarísima de cómo fue su reinado o el principio de su reinado, porque luego él cuando regresó a España una vez que hubo solucionado estas cosillas aquí, la cosa cambió radicalmente. Pero para que nos hagamos una idea, la metáfora de cómo sería su llegada, de cómo fueron sus primeros años en el trono, cuando él llegó a España, él iba a desembarcar en la plaza de Tazones y él se equivocó de sitio, desembarcó en otro sitio y la gente del lugar, cuando vieron venir esos barcos llenos de gente extraña, porque era gente extraña, vestida de una manera rarísima, hablando un idioma extrañísimo, pues pensaron que eran piratas y fueron ahí con palos, con horcas, con piedras, y no fue el mejor de los recibimientos. Que igual Desde eso luego, también, decía Jesús de las señales, igual también esto ya venía a decirle que fácil no iba a ser, ¿eh? Bueno, se cuenta que fue en Laredo donde desembarcó. Laredo, cierto. Y así fue, y yo creo que no hay mejor metáfora para definir cómo fue ese recibimiento o cómo le vieron las gentes del lugar. Hay que decir que no se tenía una mala predisposición hacia su persona, ni muchísimo menos. De hecho, Carlos es proclamado rey de manera ilegal, porque según el Tratado de Blois que había firmado su abuelo Fernando, él no podría reinar hasta que tuviese la mayoría de edad. Pero en 1516, una vez muerto su padre, deciden coronarlo. Bueno, una vez muerto Fernando el Católico, deciden coronarlo rey de Castilla, allí en Bruselas, porque él se estaba criando allí. Recordemos que era un rey extranjero cuando llegó aquí a Castilla. Entonces, todo el mundo obvió el hecho de que se trataba de un golpe de Estado porque consideraron que la presencia del rey Carlos iba a salvar ese ambiente hostil que estaba viviendo el reino, ¿no? Esa crisis dinástica que se había abierto desde ya tiempos de Isabel la Católica cuando murió. Entonces, él llegó en un clima esperanzador, la gente pensaba que iba a llegar un rey potente, un rey fuerte, y se encuentran con un pipiolo de 17 años que no sabe el idioma, rodeado de gente con muy malas intenciones, y realmente fue esa juventud, esa inexperiencia lo que le jugó una malísima pasada, ya que se dejó aconsejar muy mal. Él se acompañó de los consejeros de su padre
y los consejeros de su padre no querían el bien para Castilla, querían el bien para ellos mismos. Entonces, evidentemente, pues esto a la población no le sentó nada bien. Es importante destacar que no gustó el hecho de que no supiese hablar castellano, no Por gustó lo que el fuera, hecho de... sí, porque el rey, claro, lo mínimo que se le pide. Bueno, y que no sabía nada de España. Ah, pues también se le pide, sí. Entonces, eso no gustó, pero tampoco fue determinante. O sea, no fue una cuestión de xenofobia pura y dura. En plan, es extranjero, no lo queremos porque es extranjero. Hay que tener en cuenta que era el nieto de los reyes católicos. Oye, Y eso estaba por encima de cualquier cosa. Claro, no hubo una metedura de pata desde un punto de vista administrativo y casi de primera gestión que, bueno, el regente de Carlos I, el imberbe de Carlos I, cuando llega a España, está un poco tutelado por Adriano de Utrecht, que es cardenal, ¿no? Sí. Entonces, bueno, que le tutele me parece bien porque es una persona culta, pero el nombrarle arzobispo de Toledo a alguien que viene de fuera, que no conoce, por supuesto, la idiosincrasia religiosa que hay en Toledo, que eso generó muchísimas rencillas, en fin, muchísimos odios y sobre todo muchísimas envidias, porque bueno, este acaba de llegar y además dándole el cargo, uno de los cargos más importantes, ¿no? Que es ni más ni menos que el arzobispado de Toledo. ¿Piensas que eso pudo ser un error, que eso precisamente no ayudó para la convivencia, para la concordia? Eso fue el hecho de nombrar, bueno, no fue el cardenal, o sea, no fue Adriano de Utrecht. O sea, el nuevo arzobispo de Toledo fue todavía más escandaloso porque cuando muere el cardenal Cisneros, nombran arzobispo al sobrino de Guillermo de Coix, que era el mayor consejero, era digamos como la figura paterna, por decirlo de algún modo, de Carlos I, en ausencia de su padre, que ya había fallecido, como ya he dicho. Cuando muere el cardenal Cisneros, ojo que estamos hablando del cardenal Cisneros, que era un señor de regente, claro. Por ojo, sí, ojo, no era un arzobispo cualquiera que ha pasado de manera irrelevante, ¿no? Por las páginas de la historia, no era el cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros muere y tienen la brillante ocurrencia de poner como arzobispo al sobrino de Guillermo de Coix, que tenía 18 años, que era extranjero también. De hecho, es que no pisó Castilla en su corta vida, porque murió pocos años después, y eso fue un escándalo total, y eso en Toledo se vivió como bueno, como si alguien echase una cerilla, ¿no? A un charco de gasolina. ¡Fum! Ya estaban los ánimos caldeados porque ya se estaba viendo la política corrupta que estaban teniendo los consejeros de Carlos, ya estaba el ambiente tensito y ya eso fue como en plan, bueno, puedes tocarnos los impuestos, nos puedes tocar lo que quieras, pero ya nos tocas el obispo, el arzobispo, por favor, o sea, el obispo primado de España, que es el de Toledo. Eso es no verdad, se... sí, Adriano de Utrecht le nombran papa, es verdad, sí. No es Sí, el cardenal, sino que al final le eleva de cargo, ¿no? Le nombra papa, ni más ni menos, es verdad. Sí, bueno, salió ganando. De todas maneras, a ver, hay una cuando... Nos estamos adelantando un poquitín, pero la situación que había en España a la muerte de Isabel en 1504, si no recuerdo mal, es una situación bastante caótica, porque... claro, tenemos ahí que Fernando sigue siendo el rey de Aragón y él se quiere quedar con Castilla. Y a partir de ahí hay todos unos años, no sé, porque hay de inestabilidad política en el que, Fernando se quiere hacer con el reinado, pero incluso llega un momento en el que incluso se plantea la ruptura entre Aragón y Castilla, salvo que el problema es que él no tiene descendencia con Germana de Foix, ¿no? Y entonces ahí es como un poquitín que se frustra la idea. Pero ya con la muerte de Felipe, ahí ya se trastorca todo, es cuando llega Carlos, pero toda esa inestabilidad, todo ese mal sentir que hay en Castilla... porque ellos quieren al suyo, no quieren a Fernando, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, todo ese malestar es cuando yo creo que va alimentando lo que luego, con la llegada de Carlos I, quinto de Alemania, que eso fue después, ¿no? Pero sí que fue una de las razones el que cuando él llega siendo joven, Carlos I de España, y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues él necesita dinero porque se entera de que ha muerto Maximiliano, su abuelo, y a partir de ahí yo voy a coger el dinero de Castilla, voy a coger el dinero de mi reino aquí para hacerme
para comprar voluntades y hacerme con digamos, ser emperador también de lo que era todo el territorio centroeuropeo, Alemania, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que esos son puntos determinantes, el que ese hilo conductor de malestar que ya hay en Castilla y que, bueno, explota cuando él se va de Alemania para ya siendo emperador. Dani. Si me permitís un segundito, y por seguir los puntos importantes que ha señalado David, y esto creo que también lo ha comentado Engel, yo es que creo que no somos realmente conscientes lo que supuso para Castilla la muerte de Isabel I, Isabel la Católica. O sea, los reyes católicos en general, pero Isabel evidentemente en particular, seguramente, y podemos decirlo sin ningún tipo de miedo, Isabel ha sido la reina más querida en la historia de Castilla. O sea, cuando Isabel I muere, hay un sentimiento de orfandad tremenda. O sea, es como que se hubiese sido la madre de todos los castellanos. Y ahora mismo que estamos en unos tiempos en los cuales se quiere reivindicar y recuperar el papel de la mujer en la historia, pues parece que como Isabel es reina y católica no le interesa mucho. Pues no, damas y caballeros, amigos y amigas, recuperemos un papel muy importante que es el de Isabel I, igual que vamos a hacer luego con María Pacheco, evidentemente, pues en este caso con Isabel I. Y esa ausencia de la gran madre, por decirlo de alguna manera, que evidentemente para mí Isabel I de Castilla es muy superior a Isabel I de Inglaterra o Isabel II, no hay color, ni muchísimo menos, vamos a comparar. Estamos ante una de las mujeres más importantes de la historia, no solo de España, sino de la humanidad, como Isabel I de Castilla. Y ese sentimiento de orfandad es que ni siquiera el propio Fernando el Católico lo cubre, sobre todo lo que es en Castilla. Quien puede cubrirlo, o quien lo cubre de alguna manera, es Cisneros, como bien ha dicho Engel. Es el cardenal Cisneros, porque Cisneros era mucho más que un cardenal, mucho más que un arzobispo. Y yo estoy seguro que algo que no se produjo porque se evitó que se produjese, los flamencos que rodeaban a Carlos V, que bueno, por si algún oyente de las colonias se sitúa eso de flamencos, pues serían los belgas y los neerlandeses, los holandeses de hoy en día, que ya sabéis que nosotros con Bélgica y Países Bajos nunca hemos terminado de llevarnos bien, veas el fútbol. Pero bueno, evitaron la reunión entre Carlos y el cardenal Cisneros. Cisneros, ya viendo muy cercana su muerte, quiso reunirse con Carlos V. Y yo estoy seguro, y siempre lo he pensado así, y no sé si estáis de acuerdo conmigo, que si Cisneros hubiese llegado a reunirse con Carlos V, no sé si las comunidades hubiesen evitado, pero seguramente el estallido, esa guerra civil, porque es una guerra civil, no hubiese sido tan fuerte, tan duro. Y por supuesto, si Isabel I hubiese estado viva, o si Juana hubiese tenido más peso o influencia, o lo hubiesen dejado tener más peso o influencia, bajo ningún concepto. Yo estoy seguro que si a Isabel I en 1503, un año antes de morir, le dicen que menos de 20 años después iba a haber un suceso tan grave, tan cruento como fue las comunidades, hubiese, si me permitís la expresión, flipado en colores. No se lo cree, dice, esta no es mi Castilla. Claro. Y por recapitular un poco, me hago la idea entonces de esa Castilla, voy a decir España para ponernos todos en el mismo plano, saliendo de la etapa... Dime, Juan Ignacio. Un momento, ahora que acabas de nombrar el sasto Castilla-España, es que precisamente el concepto España... No, claro. Como España surge con Cisneros. Claro. O sea, fundamentalmente. Porque hasta ese momento era el reino de España, pero ya España como una unidad fundamental surge con Francisco Jiménez de Cisneros. Pues en esa España del entorno de 1520, como decimos, tenemos este reino inestable por la llegada de este chavalín, como habéis dicho, sin esa autoridad moral sobre todo su pueblo. Tenemos, como ha dicho Engel también, el detalle allí en Castilla del nombramiento de este arzobispo, otro chaval que viene a tocar las narices el gesto a la población de allí mismo. Tenemos toda esa inestabilidad que nos han explicado Dani y David. Pero claro, vamos a las causas concretas, porque yo me imagino que algo más pasaría para que esta revuelta de las comunidades comenzara. Supongo que tendrá que ver mucho con el dinero, como acaba pasando siempre en la historia cuando la gente se levanta en armas, o supongo que habría intereses cruzados, has hablado de la nobleza baja. ¿Cuáles eran las reivindicaciones, cuáles eran los motivos concretos y tangibles de este inicio de la revolución, Engel? Pues unos motivos muy obvios y muy lógicos y muy de cajón, que es, por ejemplo, que el rey de Castilla aprendiese castellano. Venga, pues, ¿en serio?
que el rey de Castilla aprendiese castellano, que se quedase en Castilla, porque ya sabían que se iba a ir, que quería irse a Alemania a coronarse emperador, y el temor que tenía la gente es que se fuese para no regresar, en plan, bueno, se va a ir, pondrá aquí algún regente de esta gente de los suyos y nos van a dejar solos. Entonces tenían ese temor, que no aprendiese castellano, que se fuese y no volviese. Y luego, aparte, esto lo habéis comentado antes, Carlos quiere nombrarse emperador, bueno, su séquito y él mismo, evidentemente. ¿Quién no va a querer ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico? O sea, eso tenía que ser lo que más molase en ese momento en el mundo. Entonces, era un cargo, esto muchas veces cuesta entender, porque era un cargo electivo. O sea, ser emperador no era un cargo hereditario, aunque a veces pudiese pasar de padre a hijo o de familia. En este caso, por ejemplo, cuando muere Carlos, quien hereda el cargo sería su hermano Fernando, que es uno de los agentes políticos que Carlos se quita cuando llega a España, lo manda a Flandes, porque sabe que hay mucha gente que lo apoya, porque Fernando nació en Alcalá de Henares y era un infante español, era un infante castellano, la gente lo quería, lo prefería 100.000 veces antes que a Carlos. Pero bueno, el caso es que él quería el imperio. Ganarse el imperio costaba mucho dinerito, porque había que convencer es un eufemismo de sobornar, había que convencer, había que pagar a los electores alemanes, que pedían mucha pasta. Pero cuando dices electores, ¿quiénes son esos electores? Porque no estamos hablando de una democracia como la de hoy en día. No, para nada. Eran los príncipes electores. Entonces estaba el príncipe de Sajonia, etc. Entonces, por cada principado había un príncipe, valga la redundancia, y esos son los que se encargaban de votar como una especie de asamblea, realmente es otra cosa que no me sale ahora mismo el nombre. Bueno, es como si fuera un cónclave, ¿no? Algo parecido, sí. Cónclave, eso, algo así. Perdón, eran los electores del Palatinado, que tenían el poder en ese momento de poder decidir quién iba a ser realmente, digamos, el César de alguna manera de todo aquello, porque hablamos del Sacro Imperio Romano Germánico, pero no olvidéis que a Carlos I V en el tiempo se le empieza a llamar el César Carlos, de alguna manera, porque él a sí mismo se ve como una especie de nuevo Julio César, por decirlo de algún modo. Pero bueno, se vio muchas cosas a lo largo de su vida, no solamente se vio como un nuevo Julio César, también se vio el émulo del David de la Biblia. O sea, os lo digo porque soy del Escorial y conozco bien el tema. Un tío que se quería. No, bueno, él se hacía llamar César y él se consideraba descendiente de Hércules. Muy bien. Claro, efectivamente. Todo lo de las columnas, en fin, de Hércules. La referencia siempre era a Hércules como héroe semidivino y un poco por Hércules como fundador mítico de Hispania. Sí, así es. Y bueno, lo que iba contando del por qué es importante decir que los príncipes electores sacaban un dinerito de esto. Es importante porque Carlos sabía que para poder ser elegido emperador tenía que recaudar una suma de dinero muy importante. Flandes estaba muy mal económicamente. Es una corte que se había dado a los excesos, es una corte que estaba en bancarrota. Entonces, cuando llegan a Castilla, ven que la economía había quedado muy saneada tras la muerte de los reyes católicos. Las arcas reales estaban bastante bollantes, estaban muy bien, y ven que quizás sacando el dinero de Castilla podían ganar la suma necesaria para ganarse el imperio. Problema, empiezan a tirar dinero de las arcas reales y se quedan sin dinero. Claro. Lo chupan todo. Entonces, pensando, deliberando, dicen, bueno, pues vamos a convocar cortes en Santiago de Compostela para pedir un servicio. Un servicio es una manera también fina de decir un impuesto grande, un impuesto a la población de una suma de dinero muy, muy grande. Esto se sabe en Castilla, que van a ir los procuradores en Cortes para votar el servicio y se oponen y dicen no, aquí esto que nos están pidiendo bastante nos están desangrando ya, que estaban subiendo también los impuestos personales. Luego aparte habían vuelto a los impuestos por medio del recaudador de impuestos, el temido recaudador de impuestos. Antes se hacía por un sistema por el cual
si una población tenía que pagar X, los individuos de la población pues pagaban entre todos. La figura del recaudador de impuestos implicaba que ese señor iba a ir a un lugar, se iba a hacer con el dinero que necesitaba y probablemente con más. ¿Por qué? Pues porque era la autoridad real, nadie le podía contestar y abusaba todo lo que quería de su poder. Entonces ya estaban muy cabreados con el tema de los impuestos. Entonces, si juntamos este servicio que quería obtener Carlos para que le pudiesen elegir emperador, más el descontento por haber sido elegido arzobispo de Toledo, bueno, haber elegido no, por haber puesto a dedo al sobrino de Guillermo de Croix, más problemas económicos derivados de hambrunas, pestes. No olvidemos que en estos siglos, cuando había una sequía, eso significaba inflación de precios y significaba que toda la economía se iba al garete y todo el mundo pasaba hambre. Si empezamos a sumar todos estos factores, pues al final juntamos un cóctel Molotov impresionante y eso fue lo que pasó. Entonces, Carlos I logra por fin recaudar ese dinero, huye con sus barcos hacia Alemania para ser coronado y la gente aquí se queda muy, muy enfadada. Hay un detalle que yo me imagino que dentro de esa parte económica, que estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo, cuando detrás de todas estas demandas políticas, o sea, ya no es el dinero que se lleva para sufragar, ya no es que él va llenando la corte de su gente y que es gente extranjera, que todo esto lo hemos comentado, ¿no? Sino que hay también una parte que es muy importante, que es el tema de la lana. La lana, todo lo que es que está básicamente en el centro de Castilla, ¿no? En todas las zonas pobladas de Castilla, y entonces es... Y de esa lana lo que pasa es que supone también esa incipiente industria textil que se podría empezar a desarrollar en Castilla. Claro, pero si esa lana se coge, toda la lana que se está consiguiendo en Castilla, se coge y se lleva fuera a Alemania para rendir más dinero, pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa industria no se llega a producir en Castilla, ¿no? Y además, todo ese dinero, toda esa lana, ¿a quién pertenece? Pues pertenece también, en gran parte, lógicamente, que son los propietarios de los pastos. ¿A quién? A la aristocracia. Y entonces ahí está enfrentando también, no deja de estar enfrentando al pueblo llano con la aristocracia, ¿no? Porque ellos obtienen más dinero con la exportación de esa lana. Sí, no solo hubo este mercadeo con la lana, que además la lana de mejor calidad se iba de Castilla para ser comerciada con Flandes, y aquí lo que se quedaba en el país era la peor lana, realmente, y la mejor lana siempre era para exportar. Este problema con la lana no solo generó disensiones entre propietarios, arrendatarios, etcétera, entre ganaderos y comerciantes, sino que también generó un problema entre ciudades. Por ejemplo, ciudades que se dedicaban al comercio de la lana, como Burgos, y ciudades que se dedicaban a la producción de la lana, Segovia, Toledo, etcétera, el resto de las ciudades castellanas excepto Burgos. Esto también, estas oposiciones, ¿no?, entre Burgos y el resto de las ciudades castellanas por el comercio de la lana, también tiene curiosamente su reflejo durante la Guerra de las Comunidades, porque, como también habéis adelantado, Burgos al principio decide apoyar las comunidades, pero luego, cuando ve que esto no va a beneficiar para nada el boyante comercio que estaba empezando a tener con Flandes, cuando empiezan a verlo ya es cuando deciden, bueno, a lo mejor no es tan buena idea apoyar a las comunidades, y se retiran del movimiento. Luego intentaron volver, pero luego, en fin, fue digamos, una historia como de idas y venidas, pero generalmente ellos, en cuanto vieron que no iban a sacar beneficio, pues abandonaron. A ver, Dani, tú que tienes además un capítulo dedicado también a esta guerra de las comunidades, lo que se nos ha contado, por lo menos es la versión oficial que se nos da, ¿no?, de los comuneros, es que además de estas causas, ¿no?, que Engel ha estado describiendo, las hambrunas, las epidemias, en fin, la presión fiscal, toda la presión tributaria, etcétera, etcétera, lo que nos han vendido
es que en el fondo lo que subyace no es tanto una revolución burguesa, sino que a los nobles les están quitando privilegios y ellos se revuelven y dicen: a nosotros no nos toques las narices, y por lo tanto vamos a crear esta revolución interna. Es decir, realmente lo que nos ha llegado a nosotros como la limitación de los poderes de los nobles castellanos es la razón principal, o nos han vendido la moto y realmente hay estas causas que acaba de decir Engel y nos lo hemos creído, y así se lo creyeron sobre todo a partir del siglo XVI. El problema que tiene la guerra de las comunidades, el movimiento comunero, es que ha sido también en parte un poco manipulado, más incluso del nivel historiográfico, sino incluso a nivel político, especialmente a partir del siglo XIX, que entre comillas podemos decir que el siglo XIX es un gran siglo comunero, es un gran siglo de recuperación de los comuneros. Luego hablaremos, porque incluso lo comentaremos, sí. Emerge una figura como la del empecinado, ni más ni menos, sociedades secretas. Bueno, la verdad que es muy interesante y luego ya lo comentaremos. Pero fijaos, yo creo un poco para que entendamos la cuestión comunera en el contexto. A nivel político actualmente, el asociarte o el gusto o la inclinación hacia los comuneros es visto como algo más progre, sí, para que nos entendamos. Sí. Pero ojo, en el ámbito académico, en el ámbito del estudio, de la universidad, etcétera, etcétera, el estar más vinculado hacia los comuneros está visto como algo conservador, arcaico. O sea, el día y la noche, pues eso realmente también es lo que genera los comuneros. Yo creo que para que entendamos las reivindicaciones, al menos originarias, porque las reivindicaciones comuneras también se van modulando a medida que lo que es el movimiento comunero va avanzando. O sea, la cosa no es igual a mediados de 1520 que a principios de 1521. Cuando llega un momento en el que se producen revueltas señoriales, ahí la cosa ya cambia. Me hace gracia que dices esto como si fuera el paso de 10 años, cuando en realidad son 6-8 meses. Sí, o sea, es que en verdad el movimiento, lo que es la guerra de las comunidades, es un periodo de tiempo muy corto. Sí. Las cosas como son, en lo que son procesos históricos es muy corto, pero como ha dicho Jesús, es que son muy intensos. Es que entre 1519 y febrero de 1522, quien se aburría en Castilla porque era un pelma. O sea, tenía que ser, tenía que ser algo súper intenso, y te aburres en Castilla, con lo que decís, te vas a Aragón y tienes las Germanías. Ostras, cómo mola España, ¿no? Aquí no se aburre nadie. Entonces, pero para que los oyentes imaginémonos, año 2022, ¿vale? Vamos a quitar la pandemia y vamos a quitar, por desgracia, lo que es la guerra de Ucrania. Nos imaginamos que tenemos un presidente del gobierno que no sabe hablar castellano, un presidente del gobierno que prefiere estar, o que parece que preferiría estar en Alemania o en los Países Bajos antes que en España, un presidente del gobierno que en los puestos más importantes y más simbólicos de nuestro país no sitúa a españoles, sino que sitúa a extranjeros, y que encima sube los impuestos, no favorece el desarrollo de una industria textil, industria de lana en Castilla, porque esto es curioso, el famoso que inventen los otros, que inventen ellos, que inventen de fuera. Tú coges, vendes la materia prima y luego compras la manufactura de fuera. O sea, eso es lo que por ejemplo no quería Segovia, pero en este caso Burgos sí lo prefería. Entonces, en este escenario dices, ostras, ¿cómo no me voy a levantar? ¿Cómo no me voy a levantar contra, no tanto contra la figura del rey, que esto es importante, no hay una oposición a lo que es una figura del rey, porque los comuneros no son republicanos, o sea, quitémonos por supuesto ese cliché, ¿no? O sea, es inconcebible. Tú le dices a Bravo, Padilla y Maldonado, republicano, no sé qué, te dicen, ¿qué es eso? Estamos locos. No. O sea, de hecho, no existía el concepto. O sea, no podían imaginarse. En todo caso, podían querer más a Juana que a Carlos, pero la figura del rey y de la reina es un concepto, pues, a decir, casi sagrado. Y remarco que me encanta esa palabra, evidentemente. Casi. Entonces, lógicamente, había toda una serie de elementos, de sarmientos, para que la llama comunera estallase. Y en el caso de Toledo, y aquí de nuevo tengo que barrer para casa, evidentemente, Toledo es el origen y el fin, luego lo veremos, de las comunidades. Y en Toledo dolía mucho cómo se estaba tratando la ciudad. O sea, primero se la golpea muy duramente con lo de la cuestión del arzobispo. Luego, ojo, una cosa que no hemos comentado, se llega a pensar en trocear el arzobispado de Toledo, la archidiócesis de Toledo, que después de la Santa Sede, después de Roma,
lo que es la archidiócesis más potente, más influyente, más rica, es la de Toledo. Es la de Toledo. O sea, que no estamos hablando de una archidiócesis más de la cristiandad. No, no, no. Ojo. Estamos hablando que no es la archidiócesis más importante de toda España, Castilla y Aragón, sino después de, insisto, Santa Sede, de toda Roma. Eso ya se veía como algo muy grave. Pero es que encima Carlos V no tenía ningún interés en visitar Toledo. Oye, chaval, o sea, no tienes ningún interés en visitar Toledo, no quieres recibirnos. Y Carlos V ya adelanto no vino a Toledo hasta 1525, ya muy pasadas las Era muy comunidades. jovencito. Sí, muy no, verde. luego sí habrá que mal decir asesorado, además, mal asesorado. Luego sí habrá que decir que a mí Carlos V me empieza a gustar a partir de 1525. Ya explicaré por qué, pero hasta 1525, ahí no mucho. Pero volviendo un poco para lo que ha comentado Jesús, muchas veces las brumas nos impiden ver realmente lo que fue ese movimiento comunero. Un movimiento comunero que no podemos verlo encorsetado, sino que va evolucionando, que no todos los comuneros tienen un mismo planteamiento, los hay más moderados y los hay más, ¿cómo decirlo así?, más transgresores, por decirlo de alguna manera. Eso también provocó choques y disputas internas, pero ante todo yo creo que hay que verlo como un movimiento político, social y económico. O sea, tocaba los tres grandes palos a la hora de estudiar un gran proceso histórico. Y sobre todo, que todo el mundo tenga una cosa muy presente y muy en cuenta. Si lo que es, a mí me gusta decir revuelta, rebelión y revolución de los comuneros, porque creo que tiene de todo, hubiese sucedido en Francia, en Alemania, o que no decir en Inglaterra, todo el mundo, no, toda Europa sabría quiénes son Bravo, Padilla, Maldonado y Pacheco, porque el peso, la influencia y el legado, y esto lo sabe Engel mucho mejor que yo, de lo que es el movimiento comunero, llega hasta actualmente. Hasta el año 2022. Hasta el año 2022. No olvidemos, Claro. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Anda, por ejemplo. es verdad, no lo había pensado. Sí, sí. Ahí lo dejo. Mira, vamos a hacer una cosa, porque para no adelantarnos en el tiempo, vamos a buscar, no quiero hacer bromas con la guerra hoy en día, porque está la cosa como está, pero vamos a buscar armas, porque va a empezar la revolución. Engel, por favor, llévanos en tu relato tan bien hecho hasta el día 1, digamos. ¿Cómo empieza ese levantamiento? ¿Cómo empieza esta rebelión? ¿Cuál podría ser el primer día de la guerra? Bueno, podríamos definir el primer día de la guerra como tal, aunque ya se estaba viviendo una guerra silenciosa, una preguerra, por decirlo de algún modo, el día de junio, a principios de junio, en el cual uno de esos procuradores en Cortes de los que hemos hablado antes, el de Segovia en concreto, regresa a su ciudad y la población, la gente sabe que ha traicionado los intereses de su pueblo para votar que sí al impuesto. Regresa y la gente no le recibe cariñosamente. No. Lo que hacen es rodearlo en la calle, empiezan a, salvajemente arrastrarlo, darle empujones, empiezan, en fin, a hacer todo tipo de tropelías contra él y pretenden llevarlo a una cárcel. La cárcel estaba cerrada. ¿Qué deciden? Pues lo matamos aquí mismo entre nosotros. Y lo mataron. Joder. Sin juicio previo ni nada. Linchamiento en toda regla. Estaba tan caldeado el ambiente que deciden matarlo. No había sido el primero. Días anteriores ya habían matado a otros dos regidores que habían justificado los actos, que se habían posicionado a favor de Carlos. Entonces, ya había sido la tercera víctima en Segovia. Podemos considerar que ese es el primer día de la guerra, porque se demuestra, por un lado, que el malestar es enorme, porque para matar al procurador directamente decir, venga, pues es que te matamos. Se empieza a ver que ese malestar se materializa de esa manera tan brutal, tan salvaje, y empieza a haber una reacción por parte del poder real. Cuando se sabe lo que está pasando en Segovia, el alcalde Ronquillo acude, y Fonseca, acuden para asediar la ciudad, para todos esos rebeldes que estaban empezando a formarse al grito de comunidad para sofocar
esa rebelión. Entonces empieza lo que es el asedio de Segovia, el sitio de Segovia, el cual pues no termina muy bien, termina con la quema de otra ciudad, con Medina del Campo, porque las tropas imperiales que estaban cercando a la ciudad deciden ir a por la artillería real, a por los cañones que estaban en Medina del Campo. Cuando van, la ciudad no quiere darle las armas, porque saben que si le dan las armas van a ir contra los segovianos. En todo este movimiento comunero, en toda esta guerra de las comunidades, hay que tener en cuenta que no estamos hablando solo de un sentimiento de solidaridad entre población, porque realmente eso no fue exactamente así, sino sobre todo una solidaridad entre ciudades castellanas, entre ciudades comuneras. Lo que pasaba en una ciudad afectaba a todas las ciudades, y si una ciudad estaba en peligro, acudía al resto. Entonces, la ciudad de Medina del Campo no quiere entregar los cañones y Fonseca decide prender fuego, aparte de la ciudad. Esa quema de Medina, que todavía a día de hoy se sigue celebrando, sigue conmemorándose cada año, hacen una feria renacentista, hacen recreación histórica, etcétera, hace que ya toda Castilla se dé cuenta de lo que está pasando. Y las ciudades, muchas de las ciudades que no se habían atrevido a unirse a este movimiento comunero, empiezan a unirse a este momento, porque ven que la cosa va en serio, y ven que las tropas imperiales no dudan en utilizar la fuerza para lograr sus fines. Entonces, ese sería el comienzo de la guerra. Todo ese baño de sangre que se produce en ese verano de 1520. Y además eso significa también que ven a Adriano de Utrecht débil, porque él en ese momento, el cardenal, es el regente, y al ver que todo esto está sucediendo, empiezan a desprestigiarlo, ¿no? Y ahí ya pasa... También va, la revolución va hasta Valladolid, ¿no? Y continúa. Bueno, yo creo que el mes siguiente está lo de Ávila, ¿no? La Santa Junta, que yo creo que es uno de esos aldabonazos importantes. En julio ya de 1520, tú acabas de comentar toda la revuelta que hay en Segovia, ¿no? Con el alcalde Ronquillo, que luego le volveremos a traer a colación, porque el alcalde Ronquillo es otro de esos personajes muy usados en el siglo XIX, sobre todo por José Zorrilla. Pero esa Santa Junta en Ávila sí que marca ese punto de inflexión, ¿no? Parece que se juntan ya por fin una serie de ciudades y donde creen, yo creo que creen, y de forma ilusoria, que tienen alguna posibilidad. Lo creen porque tenían motivos para creérselo, porque llegan a un punto que ni se imaginaban en un principio que podían llegar, que es a Tordesillas. En Tordesillas estaba la reina Juana, la legítima reina. La reina que siempre fue reina, que esto muchas veces se omite o se piensa que no fue así. No, la reina Juana reinó hasta que murió. Lo que pasa es que reinó dentro de una cárcel, castillo, como queramos llamarlo, alejada totalmente de la realidad, pero ella era reina, vivía como una prisionera de guerra, que es lo que realmente podríamos definir cómo era su situación, pero era reina. Entonces llegaron a Tordesillas, llegaron a hablar con la reina, y la reina, en un brote de lucidez, llegó a darles la razón y decir, sí, contad conmigo, castigad a los malos. Les llega a decir, castigad a los malos. Porque empiezan a contar a esa reina que estaba encerrada, que no se había enterado de nada, que no sabía que su padre había muerto. Madre. Empiezan a contarle todo lo que estaba pasando en el reino, y la reina se escandaliza, dice, sí, contad conmigo. Luego cambió de opinión, que eso sería el comienzo del fin de la guerra de las comunidades, en el sentido de que empieza a haber disensiones internas, empiezan a desanimarse. Pero claro, llegar hasta la reina y lograr el apoyo de tantas ciudades hizo a los comuneros pensar, ¿esto va en serio? Y estas reivindicaciones que teníamos al principio, que eran muy concretas y que eran cosas como muy específicas, podemos extenderlo y podemos pedir más, porque nos lo podemos creer. Oye, que tenemos aquí a la reina a nuestro favor, pidamos. Y entonces empiezan a pensar, pues estaría bien poder convocar cortes sin necesidad de consultar al rey. O sea, que las cortes se convoquen solas. Eso era impensable, porque las cortes era un organismo que convocaba al rey. Era un instrumento del rey, realmente, y generalmente se convocaba cuando el rey quería algo. Por ejemplo, que le pagasen un servicio, como era el caso de las cortes de Santiago, que luego se trasladaron a La Coruña. Entonces empiezan a pedir estas cosas, también empiezan a pedir derechos para los indios que estaban empezando a ser explotados en América. Ojo, o sea, démonos cuenta
de lo moderno en términos... Sí, hoy en día lo vemos como algo súper normal, pero en aquel momento era algo completamente transgresor. Totalmente. Entonces empiezan a crear ese programa político. Ellos se reunían en Ávila, en la catedral, por eso era la Santa Junta, porque se reunían en la catedral. Y además era muy curioso porque cada vez que abrían capítulo, cada vez que iniciaban las sesiones, juraban solemnemente sobre las escrituras, tenían un crucifijo, tenían como esa solemnidad. Y ellos, ya que no tenían el respaldo político del rey, decían, bueno, pues lo tenemos de Dios, ¿no? O lo tenemos de la Iglesia. De hecho, buena parte de la Iglesia, o por lo menos un gran número de religiosos, se unieron a la causa comunera. Y empiezan a crear este programa político de la Santa Junta de Ávila y empiezan a crear lo que se conoce como la ley perpetua. Que la gente no sabe, y esto es una cosa que es realmente llamativo y es impactante. Y Dani ha dicho una cosa antes, que qué razón tiene, de verdad, Dani, ¿qué razón tienes? Ha dicho que si esto que estamos contando hubiese pasado en otro país, sería conocido de sobra, pero es que esto tristemente no se conoce ni siquiera en España. La ley perpetua de Ávila, ese tipo de leyes que hemos dicho de las cortes, poder reunirse solas, lo cual implica que el rey es rey, pero empieza como a tener los poderes un poquito más marcados y limitados, pero nunca quieren quitar la figura del rey. Los derechos de los indios, ese tipo de reclamaciones políticas lo recogen en la ley perpetua. Se puede considerar o se puede ver, si lo analizamos bien, que esta ley es un tipo o un prototipo, mejor dicho, de constitución. Por lo tanto, podríamos decir que la primera constitución española no fue la Pepa de 1812, por cierto, la cual se basó en buena parte en esto, sino que fue en 1520, en España. Hace 500 años, es que hay que resaltarlo, parece una chorrada, pero hay que resaltarlo, 500 años, cuando evidentemente pues grandes países, o hoy el número uno como Estados Unidos, es que ni tan solo tenían visos de existir, o sea... Lo han comentado varios de los grandes expertos en lo que es el movimiento comunero. Es como si de alguna manera se tomase no conciencia de nación ni de soberanía nacional, por supuesto son conceptos más evidentemente del siglo XIX, pero sí concepto de reino, el rey y el reino. Y a lo mejor lo que es bueno para el rey no es bueno para el reino, que es lo que estaba pasando en este momento. Entonces, esa conciencia de reino y que el reino tenga una estructura en la cual el rey no pueda hacer y deshacer, como pasa posteriormente con las monarquías absolutas, pues es algo muy novedoso, es algo que evidentemente se adelanta mucho tiempo a lo que vendrá después con lo que es el Estado liberal, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de un movimiento que en este caso sí podemos calificar como de revolucionario, ¿no? Es plantearse algo que antes no era presente. Porque además se utiliza una palabra mucho, y esto en que lo sabe bien, que es la palabra libertad. No libertades, no pensemos en el concepto presentista de libertades, de derechos, siglo XXI, todos, no, sino el concepto de libertad, la libertad del reino. El reino tiene que buscar lo que es mejor para sí mismo y ser capaz de controlar al rey cuando el rey de alguna manera se desvía. Dios mío, es 1520, 1521. Sí, ostras, íbamos lanzados. Sí, 2-3 siglos adelantados a su tiempo, evidentemente. Juan Ignacio. Vamos a ver, hay algunos personajes, porque aquí cada vez que hablamos de las guerras comuneras siempre tenemos a Padilla, Bravo y Maldonado como los hombres famosos de alguna manera, pero hay otros que fueron comuneros también, más locales, más pequeños, pero que estuvieron metidos en todo el fregado totalmente. Y hay uno en concreto, del que yo conozco un descendiente, que fue Alonso de Arreo, que era el procurador de Valdemoro. Alonso de Arreo, que pierde en Villalar, es encarcelado, consigue escaparse, se marcha a Portugal y luego ya pues de Portugal lo echan y luego ya no se sabe dónde terminó, pero que fue muy influyente en su momento en la batalla de Medina del Campo. Es que por un poco de justicia hablemos de... Pero era de Navalcarnero, ¿no? Me parece. Era de Navalcarnero, sí. Pues oye, ya que has sacado los nombres a relucir y pensando en las 3 calles muy cercanas del barrio de Salamanca de Madrid, Bravo, Padilla y Maldonado, Engel, ponnos un poquito en situación de quiénes eran estos 3 hombres.
Bueno, pues eran los capitanes comuneros, eran regidores en cada una de sus ciudades y son hombres carismáticos que logran reunir en torno a ellos el concepto de comunidad. La palabra comunero, muchas veces la gente me pregunta en todas las entrevistas que he hecho, me han dicho, en esta no, pero porque vosotros sabéis mucho, entonces no necesitáis preguntarme esto, pero siempre me preguntan, ¿de dónde viene comunero? ¿Por qué las guerras de las comunidades se llaman guerra de las comunidades? ¿Qué es esto de la comunidad? ¿Qué es esto de los comuneros? Bueno, pues ellos hablaban del concepto comunidad. Entonces siempre hablaban comunidad y muchas veces por las calles, Padilla, comunidad, eran los gritos. ¿Qué era la comunidad? No lo sabemos. No lo sabemos. Pensamos lo que puede ser y puede tener que ver con lo que decía antes Dani de la diferencia entre rey y reino, que es la característica más notable, más llamativa y más destacada de esta revolución, que empieza a separarse estas dos cosas. Ahora nos parece muy normal, pero es que estamos hablando de hace 500 años. Era algo absolutamente novedoso. Entonces, esta comunidad, que podría entenderse como ese reino que estaba harto de los abusos de los poderosos y estaba harto de los abusos de los reyes, empieza a organizarse en torno a estos líderes carismáticos. Cada ciudad tenía su comunero, su capitán comunero, era el capitán de las milicias. Padilla era el capitán de las milicias toledanas, era un hombre muy querido en la ciudad, era querido, pero vamos, hasta el punto del fanatismo, ¿no? Del mesianismo. Se ha visto en torno a él cierto mesianismo. Era de Toledo, toledano de toda la vida, sus padres, bueno, su familia tenía casa en Toledo, era una de las familias más influyentes. No era noble, era hidalgo, pero tenían más dinero que muchos de los que pertenecían a la alta nobleza. De hecho, a Padilla su padre le casa con una noble de un estatus superior a él, que es María Pacheco. María Pacheco es noble de alta cuna, nace en la Alhambra, es hija del conde Tendilla, de uno de los nobles más destacados de la época. Y bueno, Padilla fue todo, fue uno de los comuneros, digamos que él en su cuerpo encarnaba lo que era el espíritu de la comunidad. También fue uno de los más radicales. Cuando empieza a haber disensiones entre moderados y radicales, esto también pasa en la Revolución Francesa y yo creo que en todas las revoluciones realmente, pues Padilla fue de los más exaltados, de los más revolucionarios. Bravo, Juan Bravo, era el capitán segoviano, logra mucho poder, también era una persona muy carismática y se le ha acusado o se ha achacado que gran parte de su influencia se debía a su matrimonio con una hija de un judío converso con mucho poder en la ciudad, que era María Coronel, hija de Íñigo Coronel. Entonces, bueno, siempre también este tema de los judío-conversos y demás lo trato de manera larga y tendida en el libro y bueno, pues ahí se ve un poco la unión entre unos y otros, entre comuneros y judío-conversos. Maldonado, Francisco Maldonado. ¿Capitán de las milicias salmantinas? Sí y no, realmente el capitán era su primo, era Pedro Maldonado Pimentel. Lo que pasa es que Pedro Maldonado Pimentel era sobrino del conde de Benavente. Entonces, el hecho de que fuese familiar de un noble de tan alto rango hace que se levanten ciertas suspicacias si él se retira un poco del panorama político para que su primo ocupe su lugar. En Villalar, de hecho, a quien iban a ejecutar era a Padilla, a Bravo y a Pedro Maldonado, no a Francisco. Lo que pasa es que, bueno, su tío ahí pues metió baza y logró que no le ajusticiasen a él, sino que ajusticiasen al primo. Pero no se libró, le condenaron a muerte y murió, bueno, fue ajusticiado unos meses después. Y también, ¿no? Y la importancia también de Pedro Girón y Velasco, ¿no? También otro de los grandes nobles que también era un poco como... que es menos conocido, pero que en su momento era más mediático casi que los demás, ¿no? A pesar de Padilla, que es verdad que Padilla era como el líder natural, pero que estuviera Pedro Girón y Velasco... Un poco fichaje era Pedro Girón. Era un fichaje, muchísimas adhesiones, como era pensando... un poco fichaje. Si están los Girones, esto no puede ser malo. Totalmente. Si me permitís, y un poco para apostillar lo que ha dicho Engel,
nos hemos quedado antes en Tordesillas, y digo lo de fichaje de Pedro Girón, porque en ese momento en Tordesillas, que es donde pasa la Santa Junta, pasa de Ávila a Tordesillas, y en ese momento es muy importante porque sustituye, por decirlo de alguna manera, al Consejo Real. O sea, el Consejo Real deja de ser efectivo porque pasa a serlo la propia Junta de Tordesillas. Esto también es algo muy novedoso, muy espectacular. Allí deja de tener peso, influencia Padilla y la ciudad de Toledo. El peso y la influencia se traslada más a lo que es Castilla la Vieja y más, en este caso, una figura militar como es Pedro Girón, porque es noble. Preferían darle lo que es el mando militar a un noble, no como bien ha dicho Engel, Padilla es un hidalgo, es un caballero, no tenía sangre azul, por decirlo de alguna manera, y sí Pedro Girón. Pero ¿qué pasa? Que Pedro Girón comete un error terrible de estrategia militar y los comuneros pierden Tordesillas. Esto es muy importante, porque además en ese momento ya también Carlos V se había dado cuenta, tras miles y miles de avisos del regente Adriano de Utrecht, que esto de los comuneros no era una tontería, no eran 4 castellanos locos en Toledo y Segovia, otras ciudades que estaban montando un pollo, no, que esto era algo que estaba haciendo arder todos los cimientos del reino. Entonces se intentó atraer a la gran nobleza castellana, nombrando al almirante y al condestable. La nobleza castellana poco a poco empieza a tomar partido más hacia Carlos V que hacia los comuneros, aunque tardaron en mojarse al 100% hasta que no vieron peligrar su dinero, evidentemente. Y cuando los comuneros pierden Tordesillas, que se supone que se pierde el influjo de la reina Juana y que se desarbola un poco lo que es esa junta que pasa a Valladolid, también se pierde el liderazgo militar de Pedro Girón. Pedro Girón es destituido, el fichaje lo devolvemos, no nos vale, y aquí emerge ese Mesías que ha mencionado Engel también. O sea, ese otro gran fichaje de verdad, este sí nos vale, este es el Mbappé, este es el bueno, este es el auténtico, que es Juan de Padilla. De hecho, Juan de Padilla se pone de nuevo al frente de las huestes toledanas y madrileñas, porque esto hay que decirlo, y si me permitís, la ciudad más leal a Toledo, yo no barro de nuevo para Toledo, la ciudad que más estuvo del lado de la ciudad sagrada, ciudad imperial, fue Madrid. O sea, la ciudad más leal a Toledo, hay que decirlo, fue Madrid. Pues Madrid con su gran capitán, o pequeño gran capitán, Juan de Zapata, llegan a Valladolid. Y en Valladolid, Juan de Padilla es recibido, como ha dicho Engel, como un mesías. Ha vuelto el gran líder, nuestro gran capitán. O sea, yo creo que no somos conscientes de lo que tuvo que ser que además que no es Toledo, no es su ciudad, salía fuera de las murallas toledanas, llega a Valladolid y Padilla es decir, ahora sí que vamos a ganar. Ha vuelto Padilla. Y además Padilla sabía que ese momento hay que conseguir un éxito militar. Tenemos que dar un golpe para demostrar que después de la pérdida de Tordesillas esto no se ha acabado. Y toman la fortaleza de Torrelobatón. Estamos hablando, como antes ha contado Frank, todo esto es en un mes. Claro, es que me hace mucha gracia que hablamos de esto como si fuera un gran conflicto, pero esto va a toda velocidad. Claro, o sea, estamos ahora mismo a finales ya de 1520, ¿no? 31, perdona Dani que te corte, porque esta historia de los comuneros, para la gente que nos gusta el tema como a Jesús, de las señales, de las premoniciones, ¿no? De las casualidades, está llena, o sea, está totalmente llena de esto. Padilla entra en Valladolid el 31 de diciembre de 1520. Es como en plan, se termina el año, se termina un ciclo, que era el ciclo más moderado con Pedro Girón al mando, y es como, ahora vamos a empezar el año comunero por las buenas, porque vuelve Padilla, vuelve el gran capitán comunero por excelencia a liderar el movimiento. Y sí fue en esa simbólica fecha. Fijaros, antes has comentado, Engel, esa parte que yo creo que es muy importante. Hay un punto de inflexión, ahora lo comentaré, pero sí esa parte importante en el que hay los más revolucionarios y los menos revolucionarios, es decir, los más extremistas y los que llegado el momento dicen, bueno, pues es un poquitín también lo que sucede en la ciudad de Burgos, ¿no? Pero hay un punto de inflexión que empieza a mover todo esto, ¿no? Todo el movimiento comunero llega a extenderse a lo que es la parte del campo. Y como antes decía, o bien por el tema de la lana, por el tema de las tierras, etcétera, se empieza a tomar un cierto cariz antiseñorial. Y ahí hay para mí una jugada maestra por parte, no sé, posiblemente por un buen consejo que recibe, y es que el emperador renuncia a los impuestos que se aprobaron en su momento en La Coruña, y lo que hace es
con Adriano de Utrecht, que es el que está regente, le pone como asesores a miembros de la alta nobleza castellana. ¿Qué ocurre? Que entonces ya una buena parte de lo que son los castellanos ya ven desaparecer algunos de los grandes motivos por los cuales, bueno, pues se encendió esa mecha comunera, esa mecha de la revuelta, porque ya no es que estén los extranjeros gobernando, no, ahora ya es nuestra gente, son nuestros propios, digamos, señoríos, ¿no?, los que están ya gobernando. Y a partir de ahí, el rey, que, bueno, si no me equivoco, él está en Aquisgrán, ¿no?, en aquel momento, que es coronado como emperador, etcétera, etcétera, pues ahí ya empieza a tomar una posición más activa y empieza a recuperar parte de lo que es esa parte de los comuneros por el tema de la aristocracia. Burgos cae, pero el rey empieza ya a jugar con algunos bandos, los menos rebeldes, los menos reaccionarios y los menos radicales, y se empiezan a crear esas divisiones dentro, es decir, con lo que consigue de hecho es al no aceptar los impuestos de La Coruña, lo que hace es meter una cuña precisamente, ¿no?, para sembrar la discordia entre los rebeldes. Ahí hay ese punto de inflexión que yo creo que es muy importante. Y luego también hay una parte que es la parte de la Iglesia, porque hasta ahora no estamos hablando tanto de la Iglesia, sí como el tema de Adriano de Utrecht, etcétera, por ser cardenal, ¿no? Pero ahí está también otro personaje que es otro obispo, el obispo de Zamora, fundamental en toda esta historia, Antonio de Acuña, ¿no? Sí, menudo era Acuña. Bueno, el obispo Acuña es una de las figuras más fascinantes, más contradictorias, más llena de matices. Es un personaje absolutamente bizarro. No se puede definir de otra manera, además que es que el tío es que iba con todas, ¿no? Era un obispo... Y oportunista, ¿no? Un oportunista. Bueno, era tremendo el obispo Acuña, pero tremendo. Era a la manera de los antiguos obispos medievales que no dudaban en desenvainar la espada y liarse a espadazos con cualquiera, pues ese era el obispo Acuña. Era un hombre de iglesia, evidentemente era obispo. También su decisión como obispo ahí creó cierta controversia. No le quería tanto a la gente, le veían que tenía un poquito de mala leche, no sé muy bien por qué, cuando no se veía para nada que era muy sanguinario, pero bueno, en fin. El caso es que Acuña fue otro de los grandes nombres de la Revolución. De hecho, también hay cierta controversia hoy en día acerca de su figura, porque hay gente que es defensora acérrima del obispo Acuña como ese gran libertador, ese gran comunero, que nunca quiso traicionar la causa, que siempre estuvo ahí. Bueno, sí que es cierto que luego en sus últimos días, cuando estuvo en Toledo, huyó sospechosamente rumbo a Francia. Sí. No sabemos con qué intenciones. Creo que a María Pacheco la dejó un poco ahí. Sí, la dejó plantada. Ahí te quedas, que yo no quiero que me quemen. Sí. Quería el arzobispado de Toledo, el hombre. Sí, entonces, pues el obispo Acuña es digamos que el miembro de la Iglesia más destacado de la Revolución, sí, por todo lo que implicaba él, pero que además tenía un ejército de curas. Claro. A eso es lo que me refería, porque él lo que hace es coge a 300 sacerdotes o algo así aproximadamente, ¿no? Y los arma y los organiza para que se enfrenten como jefes rebeldes. Ojo, David, lo que has dicho, David, un obispo de Zamora que arma 300 curas. Es una locura. O sea, nunca mejor dicho, o sea, es muy heavy. O sea, rogando y con el mazo dando, o sea, que no había, sí, o sea, ahí. Madre, amor hermoso. Sí, no, Daniel, tú sabes que ya existen antecedentes de esto. Hubo un obispo medieval que fue Bernardo de Agen, que también armó a todos los curas contra los musulmanes en este caso y tal. O sea, grandes figuras religiosas tenemos a Jiménez de Rada participando en las lavas de Tolosa, al propio ejemplo, Cisneros en la campaña de Orán, pero aquí es coger a curas, armarlos. Y tú mismo también eres una parte activa de ese ejército, o sea, no es ni una dirección ni acompañar una campaña del rey, que es normal que tú vayas a su lado, no, es que tú en el contexto de una rebelión, revuelta, revolución, coges, aparte de tus hábitos de obispo, coges tu espada y a tus curas, en lugar de darles elementos religiosos, espadas y lanzas.
es cuanto menos llamativo y para alguno inesperado. Se dice del obispo Acuña, bueno, aparte de que para el comienzo de la revolución él ya tendría unos 60 años más o menos, se dice que verlo luchar, verlo en batalla era absolutamente prodigioso, que nadie podía pensar que ese hombre tenía 60 años, que tenía un vigor, una fuerza y un todo que parecía un chico de 20. Y también se dice que sus curas los tenía absolutamente disciplinados en lo militar y que como pillase a alguno leyendo la Biblia, ¡ay de él! Estamos a lo que estamos, ¿no? ¡Ay de él! Bueno, él de hecho, cuando llega a Toledo, él la militariza totalmente, ¿no? Y además, si no recuerdo mal, él se autoproclama arzobispo de Toledo. Sí, ¿Eso es así? eso es así. Es que él hace una estrategia por la cual, porque el obispo Acuña puede ser muchas cosas, pero tonto no era. Entonces él sabía que en Toledo estaba María Pacheco, sabía lo que suponía que estuviese ahí María Pacheco. Hablar de María Pacheco es hablar de una, para mí lo voy a poner este paralelismo, como Isabel la Católica, ¿vale? Una mujer de poder, una mujer estadista, una mujer que se pone al frente de la población y la población acepta sus órdenes sin cuestionar. O sea, actualmente, o lo que sería en el siglo XX, sería Evita en Argentina. Sí, algo así, algo así. Entonces, sabe que está esa poderosa figura de María Pacheco y dice, bueno, si digo que voy a ir, pues a lo mejor María Pacheco no me deja entrar. Conociéndola cómo se las gasta, pues a lo mejor no quiere que venga. Entonces él apareció de repente en Toledo, en Zocodover, un día de Viernes Santo. Y bueno, él iba tapado, él iba totalmente embozado y se presentó en la plaza de Zocodover con otra gente, todos embozados. Claro, de repente ver a extraños a caballo totalmente cubiertos en la plaza de Zocodover, según él es porque quería ir de incógnito, pues evidentemente logró el efecto contrario, que es que la gente se acercase para ver quién era ese que estaba tan tapado y con tanto misterio. Entonces, cuando ya se hubo convocado una cantidad suficiente de gente, ya es cuando descubrió su rostro y dijo, soy el obispo de Acuña, viva la comunidad, viva el rey. Siempre decían viva el rey, ojo, porque no querían que la figura del rey desapareciese. Entonces, él se descubrió, ya vieron quién era, entonces la multitud lleva al obispo Acuña a la catedral, importante no para el desarrollo de la historia, sino para el desarrollo de la leyenda que se creará posteriormente. Era Viernes Santo, se estaba celebrando el oficio de tinieblas, había misa en la catedral. La multitud lo arrastra dentro de la catedral y, según las crónicas, lo sientan de manera forzosa, obligada en la silla del arzobispo. Cuesta creer que una figura como el obispo Acuña, con ese carácter, no quisiese sentarse, ¿no? Motu propio, no quisiese ocupar la silla arzobispal, pero de hecho, y aunque resulte sorprendente, él no se autoproclamó arzobispo de Toledo, también porque, como hemos dicho, era listo y era consciente del poder que tenía María Pacheco, y María Pacheco quería esa dignidad, quería ese cargo para su hermano Francisco. Entonces había ahí un conflicto de intereses que generó que en estos años, hasta que no volvió Carlos I en 1522, no quedase cubierta la silla arzobispal en Toledo. Y durante esos años, durante esos escasos 2 años, o yo creo que no llegó, fue un año y pico, no hubo arzobispo en Toledo. No, pues queda un pequeño salto ahí, ¿no? Con María Pacheco, Sí. que yo creo que se merece además un poco más extenso por eso, por la importancia que tuvo en esa última resistencia casi numantina, ¿no? En el Alcázar de Toledo. Pero por ir un poco concluyendo ese año convulso, ¿no? Desde que empieza en 1520 hasta ese 23 de abril de 1521, ese día de San Jorge, cuéntanos, Ángel, ¿cómo es la batalla y qué ocurre? ¿Cuál es el desenlace? ¿Y qué sucede al día siguiente en un famoso cadalso donde los cabecillas pues tienen que rendir cuentas, no solo ante la justicia, sino ante Dios? ¿Qué pasó ese 23 de abril? Pues ese 23 de abril, que por cierto ha salido hace nada la noticia de que han hallado restos arqueológicos de la batalla, lo cual es fascinante.
Han encontrado proyectiles, etcétera, y evidencias de cómo pudo haber sido. Y lo que nos ha demostrado la arqueología recientemente es que los cronistas de la época no iban tan desencaminados. O sea, el relato que hicieron no era tan distinto a lo que pasó, en verdad, lo cual siempre es motivo de alegría, ¿no? Cuando te confirman. La gente que escribió en su momento no inventaba tanto como pensábamos o no adornaba tanto el relato, sino que realmente lo que nos han contado es cierto, lo cual es maravilloso. Batalla, decir que fue una batalla, bajo mi punto de vista, es un poquito exagerado. Fue una cacería. Fue una cacería porque fue el encuentro de un ejército imperial poderoso con 2000 jinetes corriendo detrás de un ejército comunero que estaba huyendo bajo la lluvia. Estaba lloviendo inclementemente todo el tiempo, lo cual pues tampoco facilitó las cosas. Y un ejército menguado. Apenas había jinetes, era casi todo infantería con poca, además con poco armamento. Entonces realmente fue una cacería. Los acosaron hasta que ya no tuvieron más remedio que pararse, y esto ya fue en la famosa campa de Villalar. Sí. Y allí pues se produjo el fatal desenlace que fue la derrota comunera. Muchos de los soldados que estaban en el ejército huyeron hacia Villalar, hacia el pueblo, donde ya había contingentes imperiales que los estaban esperando pues, para detenerlos, para que no se saliesen con la suya y pudiesen huir. Padilla en ese momento vio la muerte, o sea, vio que moría, porque vio que su ejército, unos habían huido, otros estaban muertos, se vio morir y decidió morir en batalla. Él quería morir en batalla. De hecho, cuando vio que ya no tenía escapatoria, cargó contra los nobles que estaban allí a caballo, ya a la desesperada, en plan, ya que tengo que morir, aquí muero de manera honrada en el campo de batalla. No tuvo suerte y no murió en el campo de batalla. Los imperiales, los soldados, le hirieron, le descabalgaron, fue detenido y fue ejecutado al día siguiente junto a Bravo y a Maldonado. Además, en ese orden, ¿no? Como habéis dicho antes. Sí. Bravo, Padilla, Maldonado. Sí, porque en teoría tiene que haber sido Padilla el primero, ¿no? Sí, pero se dice que esto es muy bonito. No sé si calificar esto como bonito. Voy a decir mejor curioso. Épico. Épico. Fue Bravo el primero que quiso morir para no ver cómo mataban a Padilla. Pero yo, si me permitís, porque además Engels sabe que me encanta esta escena, ¿no? que narra algunos cronistas como Prudecio. Es que es muy peliculesca. Total. David, tío, tienes que hacer una película sobre esto ya. Estamos tardando. Que es que día siguiente de la batalla de Villalar, que por cierto, en la batalla de Villalar, como bien ha dicho Engels, es una batalla muy desigual, lloviendo, lodo, barro, las tropas no podían moverse correctamente, muchos comuneros desertaron, no hubo, Padilla en verdad no pudo organizar su ejército, no pudo presentar batalla como él quería o le hubiese gustado, Bravo y Maldonado se quedaron en Villalar, Padilla sí plantó batalla, por decirlo así, en lo que es el propio campo, y hay un momento de la batalla, o dos momentos para mí que son muy interesantes, que definen parte de lo que es la figura de Padilla y lo que es el movimiento comunero. Todo esto va a ir para encarzar con lo de Bravo y Padilla de la muerte, pero para que entendamos un poco lo que significa Padilla. Hay un momento en el que Padilla está con sus más leales y se da cuenta que hay muchos comuneros que tiran las armas y se ponen de rodillas, porque sabían que si los imperiales nobles iban hacia ellos, un noble no iba a matar a un pobre menestral o labriego, no tenía ningún interés, pues simplemente, bueno, pues te detenemos y punto. Padilla dice a sus más leales, os dais cuenta que los menestrales, los jornaleros, los labriegos, los proletarios dejan de luchar, solo quedamos nosotros. O sea, en verdad, los más radicales, por decirlo así, los más humildes, pronto dejaron de luchar en lo que es la batalla. Pero los que desde el primer momento fueron comuneros, que fue esa oligarquía urbana, esa baja nobleza,
combatieron hasta el final. Y en una de esas cargas que hace, que muy bien ha descrito Engel, en batalla, Padilla, que se lanza con sus pocos leales contra los nobles, hay que imaginarse a Padilla con esa armadura. Yo creo que Carlos Canales tiene una armadura de estas, ¿no? Así cubierto prácticamente como Robocop, con su caballo también. Bueno, no me lo equipares con Padilla porque entonces ya ni se le puede soplar, ¿eh? No. Pues su grito de guerra. Ojo, el grito de guerra de Padilla, que muchas veces cuando se dice que los comuneros son una cosa del siglo XIX terminado en ista, por Dios, no caigamos en estos errores, el grito de Padilla fue Santiago y libertad. O sea, Santiago se encomienda al patrón de España, no olvidemos. Y luego, ya estando en el cadalso y por engarzar con lo que comentábamos, esto simplemente para que imaginemos cómo era Padilla, o sea, un tipo que, como ha dicho Engel, quiere morir en batalla. Lanza un grito de guerra con sus 4 o 5 últimos leales. Madre mía, menos mal que ya en Toledo tenemos la estatua Copón. La cuestión es que... Falta de María Pacheco, luego iremos con ella. Falta la de su vida, sí. Estando en el cadalso, subiendo Bravo, Padilla y Maldonado, se lee la sentencia por la cual van a ser ejecutados. Vais a ser ejecutados por esto. Y una de las cosas que se dice es que van a ser ejecutados por traidores. Y esto evidentemente era al contrario, los comuneros se sentían, por decirlo de alguna manera, muy leales, patriotas, si se quiere utilizar, ¿no? Ese término. Entonces, Bravo, de alguna manera, recrimina a la persona que está leyendo la sentencia que les llame traidores, que al contrario, sean todo lo contrario de traidores. Y en ese momento parece ser que golpean a Bravo y Padilla le dice: señor Bravo, ayer era día de luchar como caballero, hoy es día de morir como cristiano. Válgame del cielo, Braveheart. O sea, es imposible no venirte arriba con esta cuestión. Y es por eso, tras esta escena, que Bravo que dice evidentemente que él quiere morir primero para no ver morir antes a un caballero tan espectacular como Juan de Padilla. Estatuas y de películas. Pero fijaos que estamos en abril del 21, toda esta historia que estamos contando termina en el 22, pero parece que ya ha acabado. Y ya la habéis mencionado varias veces y quiero preguntaros ya, para desarrollar ese tema más por ella en concreto. A partir de este momento es cuando adquiere relevancia, sobre todo en esa ciudad de Toledo, María Pacheco, la que ya habéis mencionado, Engel. ¿Por qué? ¿Quién es María Pacheco? Ya ha dicho Jesús que es la viuda de Padilla. ¿Y por qué adquiere esta relevancia tan importante? Bueno, María Pacheco es una mujer noble. Nació en el Palacio de la Alhambra, literalmente nació allí entre los jardines, fue educada a la manera de las nobles de la época. Sabía latín, sabía griego, era cultísima, se sabía que leía muchísimo y que tenía una oratoria y una capacidad para expresarse que si hubiese sido un hombre probablemente su destino hubiese sido muy distinto y hubiese acabado escribiendo. Pero no escribió, pero sí que llevó una vida viril en el sentido de que se puso al frente de una ciudad cuando su marido faltaba. María Pacheco no solo se hace cargo de Toledo y no solo aguanta los estertores de la revolución cuando muere su marido, sino que ya cuando su marido va a Valladolid se queda ella ocupando el cargo y era una figura muy respetada, tenía mucho carisma. Entonces, María Pacheco, el valor que tiene, y no es casual que esté diciendo esto tal día como hoy, que es 8 de marzo, cuando estamos grabando, que estamos teniendo esta conversación tan agradable. Es 8 de marzo, reivindicamos el papel de la mujer en la sociedad actual, velamos por los intereses de las mujeres del futuro, pero también tenemos que mirar hacia las mujeres del pasado, las mujeres de la historia, porque las mujeres de la historia nos hablan, nos siguen hablando, y nos tienen que decir cosas muy importantes. El mensaje de María Pacheco, lo que ha dejado a la posteridad, lo que nos está diciendo es, incluso en la adversidad, hay que aguantar, hay que resistir. Trascendió su condición de género, trascendió su condición de noble, porque ella, de hecho, no gozó del poder, o sea, del perdón de Carlos I, cuando regresó a España le hizo un perdón general, por haber desafiado las normas impuestas a su condición de mujer y a su condición de noble. Entonces ella resiste con la ciudad. Resiste un asedio en verano, en Toledo. Lo que no pasaría... Claro, otra cosa no, pero en Toledo en verano tenéis calor para exportar, vamos. Lana no sé, pero calor, madre de Dios. Lo que no pasaría a esa gente asediada sin poder salir de la ciudad durante ese verano. Finalmente llegan a un acuerdo en octubre
ese acuerdo es lo que he dicho al principio, fue un acuerdo fallido, no terminaba de convencer, la gente estaba muy desconfiada. Entonces María Pacheco, que estaba resistiendo en el alcázar de la ciudad, que incluso cuando ya la gente durante el asedio empezaba a suplicar que se rindiese, llegó a poner los cañones contra la ciudad, como diciendo, aquí estoy yo, este es mi poder y aquí no nos rendimos. Entonces, ella, sabiendo que este acuerdo no era del todo beneficioso, decide guardarse las armas en su casa. Y así pasó. Un 3 de febrero del año siguiente, día de San Blas, empieza a haber una revuelta provocada por un tumulto popular y ya vuelve a explotar la revolución. Durante ese día, los comuneros son derrotados en Toledo y María Pacheco tiene que huir. Huye por la puerta del Cambrón, disfrazada, tiene que dejar que su hijo se marche con su cuñado, pues porque sabe que si se va con ella probablemente los maten, porque ella en el momento en el que se va de la ciudad, prácticamente ya desde ese momento está condenada a muerte. Por eso tiene que exiliarse y marcha al exilio. Y va disfrazada de mendigo, ¿no? Claro, claro, para que no la reconozcan. ¿Va con su hijo pequeño? Bueno, con el único hijo que tenía, con Pedro. Sí, no va con su hijo porque decide marchar sola, dado el peligro que corrían. Entonces al hijo lo deja al cuidado de su cuñado y ambos marchan hacia Andalucía para poder estar también donde vivía la familia de María Pacheco, porque ella era de Granada. Para poder estar seguros, al final el hijo muere a causa de unas fiebres y a ella le llega la noticia ya en el exilio, estando ella en Braga. Sí, en Portugal. Sí. Si me permitís, para complementar algunas de las cosas que también ha dicho Engel, yo esto es algo que yo con ella lo he comentado en muchas ocasiones, que es la relación o el tipo de relación que tenían o podían tener Juan de Padilla y María Pacheco. Porque al fin y al cabo, como bien ha descrito ella al principio, fue un matrimonio de conveniencia sociopolítica económica entre dos familias, pero yo siempre he tenido la sensación, la percepción, y esto para mí, en el contexto en el que estamos en el siglo XXI, decirlo es hasta transgresor, es que era una pareja que se amaba con locura. Sí. Yo estoy convencido de que Padilla a Pacheco y Pacheco a Padilla, al mismo nivel, se querían, se amaban y se respetaban locamente, pero locamente. Y lógicamente María Pacheco, que además hay un cuadro buenísimo historicista del siglo XIX, Vicente Borrás, si no me equivoco, donde sale ella cuando le notifican la derrota en Villagra y la muerte de Padilla, que es espectacular, además y transmite muy bien ese dolor que pudo tener. Yo creo que es algo también a tener muy en cuenta, que muchas veces nos olvidamos que todos estos personajes que estamos hablando eran gente como nosotros, que lloraba, que reía, que amaba y que sufría. Y para entender, yo siempre he dicho, la historia hay que meternos de lleno en cómo vivía y sentía esta gente. Yo creo que María Pacheco supo muy bien recoger lo que fue el legado de su marido, dejar de ser la mujer de, la esposa de. Cuando tú pasas a la historia, y esto Engel lo sabe muy bien, como la Centella de Fuego o la Luna de Castilla, que son los apodos de María Pacheco. Como la brava hembra, ¿no? También. Es que no eras una mema, para que nos entendamos. Eras una mujer como Dios manda. Y también lo ha comentado Engel. Cuando a finales de abril comenzaron a llegar a Toledo las noticias de la derrota en Villalar y de la muerte de Juan de Padilla, a pocas personas en la historia se les ha llorado tanto en Toledo como a Juan de Padilla. O sea, cuando se notificó y certificó la muerte de Juan de Padilla, cuando esa noticia llega a Toledo, puede ser hasta incluso un poco exagerado decirlo, pero dolió más que la muerte de muchos reyes y de muchos arzobispos. No es exagerado y de hecho en muchas crónicas se recoge así, que ningún príncipe, ningún rey fue tan llorado en la ciudad como Juan de Padilla. Y esto no es una cuestión baladí. De hecho, a partir de ese momento, ya antes, evidentemente, pero ahora con más motivo y también utilizado con toda la razón del mundo por su mujer, uno de los gritos de la resistencia toledana era Padilla. Era Juan de Padilla. Y cuando
Toledo y Madrid, que son las dos últimas ciudades comuneras que quedan, Madrid acaba cayendo en mayo de 1521, ya solo queda Toledo, ese grito de Padilla todavía se hace mucho más fuerte, mucho más poderoso. Y un último detalle, a colación de lo que se ha citado de la huida de María Pacheco por la Puerta del Cambrón, y porque esto es actualidad y la escóbula también es actualidad, hace muy poquitas semanas, muy poquitos días, en esa Puerta del Cambrón, que es la sede de la Asociación Cultural Montes de Toledo, se ha colocado una placa conmemorando esos 500 años de la huida de María Pacheco y, como no, colocando un pendón de Castilla. Juan Ignacio, ¿quieres decir algo? Y además yo te quiero preguntar algo. Sí, quiero decir una cosa, porque Engel ha tratado un tema que creo que es muy fundamental, relacionado con la guerra de las comunidades, pero también con el momento en que estamos viviendo ahora. Si nos damos cuenta hoy que hay una reivindicación absolutamente exagerada, el tema feminista que a veces toma tintes ridículos, parece que nos olvidamos que en la historia de España ha habido mujeres de mucho talante, de mucho talante. No quisiera yo aquí enumerar muchas: Beatriz Galindo, por supuesto Isabel I de Castilla, María Pacheco, también digamos Juana la Beltraneja, o sea, mujeres que fueron muy importantes en la historia y en lo que cómo se ha ido conformando este país, de alguna forma. Y ya no quiero ir más después porque estamos en la época de las comunidades, pero es que después hubo también muchas otras y tal que dieron la cara, pero con todo con toda la barba. Y eso creo que deberíamos verlo un poco con la perspectiva no presentista que tenemos que tener en un programa como este. O sea, aquí en España ha habido señoras de mucho poder, de muchos relaños, que tuvieron un papel fundamental para la formación de lo que hoy somos. Y yo quiero reivindicar otra cosa, Juan Ignacio. ¿Tienes por ahí tu guitarra o no tienes por ahí tu guitarra? Sí, tengo mi guitarra aquí. Tengo mi guitarra aquí porque esto no tiene nada que ver con las comunidades. ¡Ah, vaya! Sí, no, verás. Te lo voy a explicar por qué. Vamos a ver. Era muy fácil coger las canciones del Mestre de Juglaría y traer una de ellas y colocarla, pero yo quiero traer aquí la figura de uno de los músicos de cámara que más le gustaron a Carlos I V, que fue Joaquín Desprez. No sé si lo sabéis, que Joaquín Desprez es un personaje importantísimo en la época, y él hace la canción del emperador. La canción del emperador, que como es lógico, está en francés. ¿Por qué? Porque el idioma de Carlos V era el francés. Bueno, esto parece un recochineo hacia los comuneros, ¿eh? Sí, esta es una canción realista, no comunera. Evidentemente, yo no tengo los medios de Jordi Sabal, pero sonaba algo así. Mil decretevus avantunere, eutes dengher wat facio amorose, jaisi gran duele pain dolorose, quan me behabrief me jure de finem. Esta es la canción Mil Regrets que le escribió Joaquín Desprez para el propio Carlos V. Evidentemente esto es para muchas voces, no para una sola y para una guitarra moderna. Pero bueno, por saber un poquito las palabras con las que le calentaban los oídos a Carlos V. La traducción de esto, que estaba en francés, es: mil pesares tengo por abandonaros y por dejar vuestro rostro amoroso. Siento tanto duelo y pena dolorosa que se me verá en breve acabar mis días. Qué bonito. Habéis apuntado antes que esta revolución de los comuneros tuvo consecuencias en la historia, por supuesto. Ya habéis contado que fue una revolución adelantada a su tiempo, pero también en la cultura, en grupos políticos. Habéis hablado de sociedades secretas, literatura, arte, música. Fíjate, Juan Ignacio nos acaba de cantar. Dani, Jesús, Engel, que lo habéis hablado entre los tres. La verdad es que es un hecho tan relativamente desconocido en la historia de España
que a mí me sorprende que digáis esto, así que a ver quién quiere salir a defender esta idea de todas las consecuencias que ha tenido durante los 5 siguientes siglos. Hombre, pues mira, David, que es el que no había mencionado. No, porque ellos van a hablar de esas consecuencias. Yo voy a hablar de las, antes de mencionar el futuro, de las consecuencias directas. De las consecuencias directas es que es curioso porque aparte de que de toda la gente, digamos, que mandó matar, porque Carlos I, a mí me gusta Carlos I porque V de Alemania, por decirlo de una manera, me da igual, pero fue Carlos I de España. Él fue implacable. Entonces, se cargó, me parece que a 300 personas, 293 comuneros, algo así que quedaban, hizo un decreto. Entre ellos de los que perdonó a muchos de los comuneros, pero a estos especialmente se los cargó. Entre ellos estaba especialmente María Pacheco, que no se la pudo cargar porque murió 10 años después, si no me equivoco. Perdón, en Portugal. pero poquito, habéis dicho antes. Que igual. Poquito, ¿no? Perdón de Carlos V son los efectuados del perdón. Claro. 293, Fuera. esos no tuvieron perdón, ¿no? Se los fue cargando. Y lo que es curioso, hay una cosa que me hace gracia, porque según he podido leer en los libros, decían que de las casas de todos estos rebeldes fueron demolidas y los solares, para que sus familias no pudieran vivir de ello, fueron sembrados de sal. Con sal, ¿no? Entonces me parece, ¿sabes? Es como con saña. O sea, cuando tú a la tierra le echas sal, ahí ya no puede crecer ni la hierba, ¿no? Como quien dice. Sí, eso fue el caso de Padilla. En la casa de Padilla, que está en la plaza de Padilla, obviamente en Toledo, el alcalde Zumel, que fue el que se encargó de sofocar lo que quedaba de la revolución en Toledo, era tanta la hazaña y habían sido tan rebeldes los toledanos, y especialmente Padilla y su mujer. No olvidemos que está el componente de María Pacheco, que generó mucho malestar por su condición de mujer rebelde. Mandó derribar la casa de Padilla y sembrar ese solar con sal para que no creciese ni la hierba. Y luego, además, por si no fuese poco, mandó construir una columna de mármol donde se decía que en ese lugar había estado la casa de Padilla y de su mujer María Pacheco, los cuales traidores del reino. Bueno, y esa placa estuvo allí relativamente mucho tiempo, aunque los descendientes, en este caso el hijo que tuvieron falleció, pero el hermano de Padilla sí que siguió con vida y sí que tuvo descendencia. Entonces, uno de los grandes pesares que tuvo el hermano de Padilla es que estuviese esa columna difamatoria recordando lo que había hecho su familia, y que además ni Carlos I ni Felipe II quisiesen derribarla, y además es que no tenían ninguna intención, querían que eso estuviese ahí bien fijado para que los siglos venideros lo recordasen, la infamia que se había cometido. A colación de esto que ha comentado Engel, hace relativamente poco tiempo, en esa plaza de Padilla, que es donde está la Facultad de Humanidades, donde algunos de nosotros aquí presentes estudiamos, y hablo en plural, se hicieron unas obras, y no recuerdo si era para hacer un parking, alguna cuestión subterránea. Ya sabéis que en el casco antiguo hacer cualquier cosa subterránea es una lotería, ¿no? Todo Claro, problema. siempre se va a encontrar Sí, algún sí. resto arqueológico fascinante y espectacular. Y parece ser que se encontraron restos de una casa palaciega del siglo XVI, lo que daría a entender que pudieron ser los restos de la casa de Juan de Padilla y de María Pacheco, o los pocos restos que quedaron tras lo que ha comentado Engel del doctor Zumel, el alcalde Zumel, arrasando todo y cubriéndolo por la sal. Evidentemente la obra se olvidó, se volvió a cubrir todo de nuevo, y en este caso Carlos V siguió ganando porque las casas de Padilla y Pacheco siguen cubiertas, no ahora por la sal, pero sí por la piedra. Bueno, Jesús, después de navegar por esta parte tan desconocida de la historia de España, vamos a poner el broche final, supongo que con un cuento, ¿no? ¿Toca cuento hoy? Con un cuento, sí. Además con un cuento que me ha inspirado Ángel de la Cruz y nada más empezar su libro.
y es un cuento que se lo quiero dedicar a él, a ella, y se lo quiero dedicar a todos los que nos están escuchando, y sobre todo por las circunstancias que estamos pasando, porque por desgracia estamos viviendo un momento histórico. En este caso es una guerra, ¿no? Una invasión en Ucrania, y hemos estado hablando de una guerra, ¿no? Que es la guerra de las comunidades. Entonces, ¿qué relación tiene todo esto con lo que voy a contar? Bueno, pues un poco con el inicio del libro de Ángel de la Cruz, Comuneros, la Revolución de Castilla, que empieza de la siguiente manera. Dicen que el amor todo lo puede, que la pasión, movida por misteriosos resortes, puede cambiar el mundo de un soplido. Esta frase me pareció totalmente inspiradora, porque tiene razón. Fíjate que empieza con una frase, pues eso, muy, muy sentimental, para hablar luego de un periodo muy convulso, que es ese siglo XVI, con esa guerra de las comunidades. Y como nada es casual, y ya lo contaba más de una vez, ¿no? A mí me gustan mucho las señales, los signos. Perdón. Pues que ahora estemos en ese momento bélico, sí que me parece interesante contar este cuento, porque más de uno nos hemos preguntado, incluso se habla, ¿no?, en los medios, de qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer ahora mismo nosotros, cada uno de nosotros a nivel individual, para poder cambiar esta situación? ¿Realmente tenemos algún peso, tenemos algún poder para cambiar la situación, para cambiar la historia, para intentar mejorarla? Pues bueno, pues de eso va el cuento. Entonces el cuento lo he titulado, además es una adaptación libre del cuento del escritor alemán Kurt Kauter, y se titula El copo de nieve. Una vez un gorrión le preguntó a una paloma torcaz: ¿cuánto pesa un copo de nieve? Y la paloma le respondió: ¿cómo que cuánto pesa? Un copo de nieve no pesa nada de nada. ¿Nada? ¿Estás segura?, le dijo el gorrión. Pues mira, escucha esta historia que me sucedió hace tiempo y ¿qué te parece? Porque un día yo me posé en la rama de un abeto, justo donde la rama se junta con el tronco, y al cabo de un rato empezó a nevar, pero nada, muy poco, de forma tan suave que parecía que casi no nevaba. Como no tenía otra cosa que hacer, me puse a contar, uno tras otro, los copos de nieve que se iban amontonando encima de la rama. El tiempo iba transcurriendo y, bueno, fíjate, llegué a contar ni más ni menos que 2.022.000 copos de nieve. Cuando cayó el siguiente, tan ligero que parecía que no pesaba nada de nada, la rama se partió. Finaliza el relato este gorrión y se despide de la paloma, y en ese momento emprende el vuelo. Y la paloma se queda dándole vueltas a la cabeza, porque lo que le ha contado le deja cavilando. Y dice para sus adentros: es posible que quizás solo hace falta una voz más, un esfuerzo más, quizás el mío, para que la paz sea posible en este mundo. Bueno, y como se suele decir, no podemos cambiar el mundo por nosotros mismos, podemos poner nuestro granito de arena, eso sí, y efectivamente, granito a granito, Jesús, es cuando se hace montaña. Claro, si es que muchas veces nos complicamos la vida, le damos muchas vueltas diciendo que, bueno, ¿cómo podemos cambiar el mundo? Yo creo que partimos de un error de percepción. El mundo no lo podemos cambiar. Sí que nos podemos cambiar nosotros como individuos y dejar de ser individuos y convertirnos en personas. Y para convertirnos en personas, es decir, para que cada uno represente un esfuerzo, que represente ese copo de nieve, que represente esa bondad, que represente ese acto de amor, esa pasión que decía Ángel en su libro, pues es necesario que tengamos esa perspectiva de que al final una de las características que tiene la inteligencia no es el conocimiento, ¿no? Es la bondad. Y si cada uno somos capaces de aportar ese esfuerzo, esa motivación, esa perspectiva, esa positividad, esa parte creativa solo en nuestros pequeños ámbitos, es decir, no hay que estar esperando que ocurra un milagro, que ocurra el Dios máquina, ¿no? Y a partir de ahí, pues mira tú por dónde la paz está surgiendo. Para nada. Yo creo que la paz es algo que tenemos que
ganar, que tenemos que merecer, y que si las cosas están pasando, lo que están pasando ahora, no solo es responsable de nuestros políticos o de nuestros dirigentes, sino que también todos somos responsables de lo que está ocurriendo. Aunque los expertos nos digan que no podemos hacer nada, que todo acto de bondad es una demostración pues casi insulsa, para mí es todo lo contrario. Todo acto de bondad es una demostración de poder. Y muchos actos de bondad y muchos actos de solidaridad yo creo que afianza la paz, porque sin paz no hay futuro, pero es que tampoco hay presente. Yo aquí aplicaría un poco el saludo franciscano. Acordaros que justo en la ejecución de Bravo, Padilla y Maldonado son frailes franciscanos los que le asisten, ¿no?, en los últimos sacramentos a estos comuneros. Bueno, pues el saludo que hacen los franciscanos, como bien sabéis, es paz y bien. Yo creo que ese debería ser nuestros pequeños copos de nieve. Parecen insignificantes, parece que no pesan nada, pero oye, al final, esto que estamos haciendo ahora, este programa, este comentario, este cuento, todo lo que hemos dicho cada uno de nosotros, yo creo que son pequeños copos de nieve. No intentemos cambiar el mundo, intentemos cambiarnos a nosotros. Por fin seamos personas y sobre todo tengamos ese valor por encima de lo que es el conocimiento, que es la bondad. Reivindico la bondad, no el buenismo. No confundamos una cosa con otra. Muy de acuerdo en todo. Y Engel, te tengo que preguntar una cosa. Dime. Curiosa frase esta sobre el amor para comenzar un libro de guerra o de historia de la guerra. ¿Y por qué no? Realmente es pasión, todo es pasión. Ya me has desmontado. ¿Vale? Por eso a mí también me desmontó y me inspiró ese cuento. Pues sí, me parece una magnífica elección, así que recomiendo una vez más el libro de Engel de la Cruz, Comuneros, la Revolución de Castilla, editado por Almuzara, si queréis seguir profundizando en todo lo que nos ha contado tan maravillosamente bien. Engel, tú no serás profesora de historia, ¿no? Yo soy profesora de historia, de alemán, de lengua, luego aparte soy coordinadora de formación, o sea que coordino a otros profesores, entonces pues sí, tengo algo que ver con la docencia. Vale, ¿y cuándo vuelves a la escóbula, dices? Cuando queráis. Pues es maravilloso. Esta pregunta no se la voy a hacer a Daniel Gómez Aragonés porque va a volver. O sea, quiero decir, no te despido, Dani, porque te voy a. Porque te voy a parece que no me voy sí. ni con agua caliente, ¿no? O sea... No, pero nosotros encantados, ¿eh? Tú, quédate aquí, cógete un sofá, lo que tú quieras, ¿eh? Ningún problema. Tenemos ahí, ¿hay algún Godo, algún expediente X, True Detective? ¿Seguro? O sea, hay muchas algo, cosas, ¿no? Algo sale, algo Dani sale. No te y Angel preocupes. son de los nuestros. Por cierto, Angel, ¿cuándo se presenta este libro oficialmente? Además, en un lugar tan emblemático como es el Alcázar. En fin, que tantas reminiscencias históricas nos trae con nuestra María Pacheco. ¿Qué día es ese? El 8 de abril, viernes, estaremos en el Alcázar. Esta vez ganaremos la guerra, tomaremos el Alcázar y la presentación tendrá lugar, aparte de presentar yo el libro, evidentemente no tendría sentido si no estuviese, estará también Jesús Callejo. ¡Anda tú! Anda, fíjate, no me lo esperaba. No haces más que presentaciones y prólogos, Jesús, es increíble. Es Pero una cosa hago difícil. presentaciones Sí. y prólogos de libros que merecen la pena, de libros Eso está bien. que marcan un hito, que están bien escritos, que están bien documentados y además que son de muy buenos amigos, como es el caso de Angel o como es el caso de Daniel. Si él me lo pidiera, adelante que iría. Ya sabéis que como decías tú, mi brazo y mi escudo, ¿no?, siempre estará dispuesto en la batalla. Pues Engel, Dani Engel, muchísimas gracias por este viaje en la historia, por este viaje por Toledo también, que tanto os apasiona, y nos escuchamos muy pronto aquí de vuelta en la escóbula. Por mi parte, un placer. Siempre añorando una junta o esperando un capitán. Hoy creo que hemos honrado la memoria de los comuneros, la memoria de Toledo. Así que nada, viva Castilla, viva la escóbula. Nosotros somos contingentes, vosotros sois necesarios. Necesarios, así es. Y viva, me estoy poniendo muy pesada. Vivan las mujeres, viva la historia y viva las grandes mujeres que nos ha dejado nuestra historia. Claro que sí. Un abrazo, chicos. Fuerza y honor. Un abrazo. Ha llegado la hora, como cada semana, de conectar con el estudio de Nacho Ares para ver qué andan preparando en la próxima entrega de Ser Historia. Hola escobuleros, esta semana en Ser Historia nos acercamos al Renacimiento, a la ciudad de Venecia, para conocer la figura de Tiziano. Él va a ser el protagonista junto con nuestro común director Jesús Callejo, que en esta ocasión está a los mandos de ese cronovisor para hacernos viajar a ese siglo XVI y descubrir la magia y el misterio de la obra de Tiziano. Pero no será el único tema vinculado casi también con el Renacimiento que vamos a tratar esta semana en Ser Historia. Nos vamos a acercar a
descubrir la figura de María de Portugal, una de las mujeres también más cautivadoras de este reinado a caballo entre Carlos V y Felipe II. En la sección de noticias hablaremos de una momia guanche descubierta en Cuba, en La Habana, y descubriremos todas las supersticiones que cautivaron a los antiguos romanos. No os lo podéis perder esta semana en Ser Historia, en la cadena Ser y como siempre a través de los podcasts de Ser Podcast. En familia hemos venido, en familia hemos estado y en familia nos marchamos. Juan Ignacio Cuesta, ¿no? Pues sí, bien. Vamos a seguir el camino, que hay mucho que andar. Y a ver dónde nos encontramos la semana que viene, David Sentinella. Pues donde nos encontremos, pero que vayamos descubriendo o redescubriendo esas partes de la historia que parece como que quedan ocultas, y a mí me encanta que aquí en La Escóbula las vayamos sacando, porque además, en relación a lo que decía el cuento Jesús, ese efecto mariposa que podemos realizar de estas partes de la historia y que luego se va haciendo esa bola y la gente va leyendo más sobre el tema, a mí eso me encanta. Porque para eso estamos aquí en La Escóbula, Jesús. Humildemente, vale, lo digo con la boquita pequeña, pero para cambiar un poquito el mundo, lo que se pueda, buenamente, ¿no? Bueno, para intentar hacer un poquito mejor. Yo creo que esa es un poco nuestra misión, seamos conscientes o no seamos conscientes, sobre todo los que estamos un poco implicados en la divulgación, ¿no? En la investigación y en el conocimiento. Cuando nos vayamos, espero que sea muy lejano con el permiso de Putin, cuando nos vayamos de aquí, de este planeta, hay que intentar dejar este planeta un poquito mejor de como lo encontramos cuando nacimos. A ver, sección de avisos y anuncios, que luego la gente en redes nos dice que no avisamos de estas cosas, así que atención a esto. Lo primero de todo, recuerdo como siempre la extróbula, que además esta semana va a venir cargadita, ¿vale? A falta de una extróbula vamos a tener 2 en esta edición del programa. ¿Cómo se puede acceder a la extróbula? Vas a iVox.com, en la aplicación o en la web, te das de alta en cualquiera de los audios de la extróbula dándole al botón de apoyar, y a partir de 1,49 € al mes, con la cantidad que tú decidas, puedes acceder a todos los audios extra de la Escóbula de la Brújula. Eso por un lado. Por otro lado, lo de las redes sociales y el correo electrónico. Y ahora os voy a decir por qué insisto esta vez. El correo, contacto@laescobula.com, contacto@laescobula.com. Nuestro Facebook, facebook.com/laescóbula de la Brújula. Y nuestro Twitter, @escobuleros. Y que tenemos un par de programas en vivo a la vista, ¿vale? Lo digo, esto lo habéis tenido en redes sociales. ¿Cómo me entero yo de los programas en vivo que luego no me entero? Pues en redes sociales, en Facebook y en Twitter lo contamos, pero también lo recuerdo aquí por si acaso. Tenemos uno en Madrid, en el Museo Antropológico, en la zona de Atocha, y otro en Zamora, dentro del Congreso de Mitología Mitológico. Entonces, si queréis más información, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter lo tenéis todo ahí disponible para venir a vernos tanto en Madrid como en Zamora. Luego no digáis que no avisamos. Hecho todo este tablón de anuncios, saludos, besos, abrazos de Fran Lizuzquiza. Nos escuchamos la semana que viene aquí en La Escóbula de la Brújula, y dicho queda, nos vemos también si queréis. ¡Adiós!